El área en el que estoy hasta hace nada un mes se encargaba, bueno, lo llamamos el sistema de excelencia, todo el tema de metodologías Lean, inicialmente aplicado en la parte industrial de nuestros centros de producción, pero hace ya 4 años que se extendió a sede y yo en mi caso me encargaba de dar soporte a equipos comerciales. Desde enero nos hemos integrado en lo que llamamos Hub de nuevas metodologías y aparte de metodologías Lean también estamos integrando Scrum, Design Thinking, bueno, para la gestión de proyectos de la compañía. En mi caso, ya un poco por orientaros por el interés, ¿no?, de estar hoy aquí, hemos creado recientemente, de hecho lo tengo en modo piloto, una comunidad para los líderes de equipos donde van a tener todos los contenidos sobre la temática, algo que sea también interactivo para que ellos puedan proponer buenas prácticas o consultas y que aparte de nosotros como equipo más experto, entre ellos se vayan ayudando. Entonces, bueno, estoy a modo piloto y esto me ha venido genial un poco para ver otras experiencias y cómo lo puedo accionar. De momento he lanzado un testeo y bueno, ya sabéis cómo son estas cosas, poco feedback de momento, entonces todo lo que pueda aprender hoy y escucharos seguro que me viene fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, María. muchas gracias. David. Sigo. Bueno, pues yo soy David Lamíquiz de la Universidad de Deusto. Soy el responsable de desarrollo de personas. Nosotros nos encargamos de coordinar, bueno, pues todos los planes de formación y acompañamiento a los trabajadores de la universidad. Tradicionalmente nos hemos ocupado de todo lo que es la pata de gestión, es decir, las competencias de gestión dentro de lo que es la universidad, que somos casi 550 personas trabajando en gestión. Y desde hace un tiempo, pues bueno, con Igor y con Sabino principalmente venimos hablando de transformación digital, haciendo formaciones para incorporar una cultura más ágil dentro de la organización. Tenemos algunos equipos que ya trabajan en clave digital, gestión por proyectos, etcétera, ¿no? Más ágil, perdón, no digital, sino más en claves ágiles y principalmente es todo lo que tiene que ver con los proyectos y la informática dentro de la universidad. Y ahora mismo estamos en un proyecto que tiene que ver con el acompañamiento a las personas, docentes e investigadores de una de las facultades, que son 220 personas, Deusto Business School. Allí se ha puesto en marcha un proceso para medir competencias y bueno, pues analizar el desempeño. Lo han llamado un proceso de seguimiento del profesorado y nosotros queremos mejorarlo en el próximo curso. Y uno de los ámbitos de mejora que hemos identificado es la posibilidad de establecer comunidades de práctica en la que los profesores puedan estar en clave horizontal para trabajar sobre aspectos para mejorar su desempeño, ¿no? Y compartir entre ellos. Entonces, bueno, pues no sé si enfocado o no, Unai es, aprovecho para presentarle, Unai es becario del Máster de Recursos Humanos y me está ayudando nos está ayudando con este proyecto, tanto a la facultad como a mí. Entonces, la parte de comunidades de práctica nos interesaba mucho pues, para conocer metodologías, ya que en mi caso no me ha tocado impulsarlas nunca y bueno, pues creo que puede ser un buen momento. Muy bien. Muy bien. Ahí ya te ha hecho ya la presentación, si quieres terminarla. Poco más que añadir, pero sobre todo es eso, igual a conocer y las aplicaciones y técnicas o metodologías para aplicar correctamente las comunidades de prácticas, porque al final, como ha dicho David, yo creo que entre iguales se puede conseguir una formación bastante más eficaz y con la colaboración, al final yo creo que entre todos puedes conocer cosas que dices, a mí no se me habría ocurrido o igual tengo que aplicar esto que ha utilizado esta persona, entonces puede ser una oportunidad distinta para formarnos de una forma, bueno, menos convencional, pero yo creo que puede ser muy enriquecedor. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Irune. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Hola, buenos días, Irune. Estábamos presentándonos. Yo soy Cecilia de Axia, ¿sí? Sí. Así que adelante. Sí, en primer lugar, disculpas porque me he conectado a las 9, pero me quedo como en el limbo ahí, en la sala de espera y al final le he escrito rápidamente a Sabino y parece que no aparecía yo en la sala y tal. Bueno, entonces disculpadme. Soy Irune Casina, soy de ASTI, que es un centro científico y de investigación del sector alimentario y del sector del medio marino. Y yo soy del equipo de transformación y cultura. Es un área de reciente creación.
y estamos muy enfocados a trabajar en los cambios, en las transformaciones que tenemos que hacer como organización, pues para ir evolucionando y acompañando a los tiempos tan cambiantes que tenemos, ¿no? Entonces es un poco como somos los entrenadores de la organización para que vaya evolucionando y haciendo cambios. Y nosotros, como decía David, no estamos tan enfocados al tema del cambio igual de la transformación digital, que también, sino a todos los ámbitos, ¿no? O sea, lo que es la transformación digital no es el motor, sino que es una de las cosas que tenemos que hacer, pero nos mueven otras cosas. Y en ese sentido, pues una de las cuestiones que queremos darle un impulso es el tema del aprendizaje organizacional. Y entonces, bueno, hemos ya lanzado alguna comunidad de práctica y estamos teniendo experiencias en ese sentido, pero bueno, cuando he visto que había este desayuno, pues me apetecía un montón pues conectarme y ver otras experiencias y conocer un poquito más de esto. Muy bien. Que están intentando entrar, que no están consiguiendo, ¿no? Por lo que están diciendo. Ha habido una persona que ha accedido, Víctor. A Unai también me pasó lo mismo, que estaba como en una sala de espera y entonces le he dicho salir y volver a entrar y es cuando le habéis aceptado sin problemas. Mándales igual, Sabino, un correo igual a la gente para que salga y entre o algo así, porque Víctor ha estado dentro, ha salido, he visto ahora gente que está entrando y saliendo. No sé Víctor tenía problemas con su red interna, me ha comentado, y que por eso se ha salido y ha vuelto a entrar, y ahí está intentando entrar, pero bueno, estoy en ello. Vale, perfecto. Bien, pues podemos empezar. Ceci, ¿tienes la presentación por ahí o la comparto yo? Como prefieras. Voy a compartir la presentación. Vale. Vale, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, nos va a servir un poquito de guía, Es decir, no es una presentación, sí, no. Es un poco una guía de la sesión. Disculpad, ¿nos lo vais a compartir? A ver, yo siempre tomo notas, pero bueno, por si está más tranquila y no apuntar todo. Sí, María, esto compartimos luego con vosotros y añadimos, bueno, pues si todo lo interesante y todas las reflexiones que salgan también las incorporamos y así os compartimos pues, toda la conversación. Perfecto, gracias. Vale, bueno, pues entonces, pues el tema central, ¿no? Donde hacemos foco en este desayuno de hoy, bueno, pues son las comunidades de práctica, ¿no? Con ese enfoque de herramienta, ¿no? Para aprender y mejorar como otra herramienta que dentro de lo que es el aprendizaje, ¿no? Corporativo, pues tenemos para aprender y para mejorar. Entonces, bueno, ya nos hemos presentado. Y bueno, pues sí que queremos partir de una reflexión, ¿no? Inicial, ¿no? Y es pues lanzaros esa pregunta, ¿no? De cómo se aprende en vuestras organizaciones, de qué manera, de acuerdo, aprendéis, ¿no? Las múltiples metodologías o diferentes formas que tengáis de aprender y de mejorar en la organización, ¿no? Porque eso nos va a servir también un poco luego de nutriente para enfocarlo a la comunidad de práctica. No sé si te parece, María. Vale, mira, pues ahora estaba justo haciendo la reflexión rápido, ¿no? Sí. Nosotros hemos ido evolucionando, tenemos como 3 vías. Por una parte hay formaciones obligatorias que tenemos que hacer todos, ¿vale? Y que eso es sí o sí. Luego, dentro de nuestro plan de desarrollo, todos los años hacemos una reunión conversamos, semestralmente con nuestro responsable y ahí dependiendo de las partes de mejora o de los ámbitos de mejora, también lo enfocamos a formaciones que ya tenemos en la compañía y que nos puedan ayudar a desarrollarnos. Y quizá lo más novedoso, ¿no? Que lleva yo creo un par de años, es una comunidad que la llamamos Running y que de lo que trata es muy enfocado también al tema digital, ¿no? Porque también estamos en un punto nosotros de cambiar, ¿no? esa cultura, también por el tipo de empresa que somos, ¿no? Y que al final, pues hasta hace pocos años no era tan foco, ¿no? Ser tan digitales, pues en aprender pues todas las herramientas digitales que tenemos ahora mismo. Entonces, Ronnie lo que se encarga es, tiene unas personas referentes a las que se dan formaciones pues súper prácticas y luego esas personas extienden el conocimiento a otros equipos naturales, ¿no? O sea, imagínate, pues en un equipo comercial puede ser una persona del propio equipo o de otros que pues va trasladando cosas muy súper prácticas, no a nivel formación extenso. Pero oye, el truco de
hoy es cómo utilizar Planner para gestionar tus tareas. La misión, de hecho, van trabajando por misiones, ¿no? Tienen como temáticas. Entonces, es un programa que ya lleva, como te digo, 2 años. Va cambiando bueno, hay una planificación, se va cambiando las temáticas a tratar y nos servimos, ¿no?, de esas personas que son siempre, pues, oye, las que más les gustan, las que son mejores o les parece más chulo o que tienen capacidades también un poco de transmitir, para irlo bajando la organización de una manera más de compañero a compañero, ¿no? Yo creo que eso es una comunidad de prácticas que nosotros ya en ese ámbito tenemos desarrollado. Ahora, en el que a mí me atañe, que también pertenecemos al departamento de transformación, es algo como más de otra temática, pero que de hecho se podría replicar, ¿no? O alguna de las ideas que tenemos va en ese ámbito. O sea que, bueno, esas son las 3 partes, ¿no? La parte más como obligatoria, la parte que tú impulsas porque ves una necesidad y te sirves de recursos, y esa parte más de ayudarnos entre compañeros. Vale, perfecto. Voy a quitar ahora, como ya hemos lanzado la reflexión, ¿vale? Quito la diapositiva para que así nos veamos mejor. Vale, pues muchas gracias, María. Pues Irune, si te parece. Vale, pues es voluntario, que los que queráis aportar. No, pero está bien darle el ritmo. Que quiera nos quedamos ahí. Ya que somos pocos, por lo menos que hablemos. Bien avenido. Sí. Pues bueno, un poco en la línea que comentaba María, nosotros también, ¿no? Pues un poco las típicas formaciones obligatorias, tal. Luego las que son más individualizadas, dependiendo de un poquito de los equipos, ¿no?, las necesidades que haya, y entonces hay pues un poco los desarrollos ya más personales que tiene que hacer cada uno para responder a los objetivos de cada equipo, etc. Teníamos también un par de comunidades de prácticas, una que hemos sacado hace muy poquito además, donde queremos potenciar ese aprendizaje más emergente, ¿no? En lugar de que haya un experto donde te cuente todo su conocimiento y tal, basado más en la experiencia, ¿no? Donde pues alrededor de una temática en concreto pues montamos distintos tipos de formatos para que igual se compartan casos o experiencias que no siempre tienen que ser experiencias de éxito, sino también de los errores se aprenden, ¿no? Entonces, generar ese tipo de compartir desde la experiencia, incluso a veces cuando un equipo tiene una problemática, ¿no? Entonces, y no sabe cómo darle solución, pues ir allí y que otros hagan como de allá, en los que les pueden ayudar, ¿no? Desde su experiencia, pues yo hice esto, yo tal. Entonces, ese tipo de cosas estamos lanzando. También estamos haciendo alguna probita con temas de mentorización, ¿no? Porque creemos que también desde ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde transferir conocimiento y aprendizaje a través de experiencias de personas que igual pues tienen un mayor bagaje o mayor experiencia y tal, y que pues guíen o estimulen y desafíen a otras personas a que vayan en esa línea, ¿no? Y también porque creemos que estas personas pueden transmitir valores, conocimientos y prácticas que para Astrid sean claves y muy importantes, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo unos pinitos también. Y yo creo que más o menos sería eso, por no extenderme mucho más. Bien, gracias, Irune. ¿Alguien más quiere aportar, David? Igual, por complementar a las compañeras, ¿no? Nosotros en la universidad, yo la verdad es que se ha apostado desde hace mucho tiempo porque la formación no sea obligatoria, por un lado, y eso siempre genera tensiones porque hay ámbitos de poder y de decisión que entienden que habría que forzar a que X formaciones o X ámbitos de formación fueran forzados o más obligatorios o requeridos, ¿no? Eso un matiz, pero siempre hemos entendido que forzar a alguien a acudir a formación, pues casi que podía, bueno, ya sabéis todos, que genera unas dinámicas en los grupos y, bueno, pues siempre se ha ido en contra de eso y se ha visto la formación como un espacio más de voluntariedad y de compromiso realmente con el aprendizaje, ¿no? Luego, claro, dentro de la universidad, yo me pongo a pensar en iniciativas y cómo aprendemos, y es que son muy variadas y muy diferentes, ¿no? Iniciativas que puede haber en los propios equipos de investigación, por ejemplo, con dinámicas más informales o de compartir, ¿no? Más en horizontal. Pero igual por comentar solo un aspecto, yo hablaría de lo que es el equipo de innovación docente de la universidad, que Cecilia conoce, y que es un equipo que realmente lo que hace es promover prácticas innovadoras y promover aspectos diferenciales en toda la universidad. Y lo hacen no solamente a través de formaciones, sino a través de concursos de buenas prácticas, a través de distintas dinámicas, incluso que luego se publican en estudios, ¿no? Y en publicaciones incluso indexadas. Entonces, que como que de alguna manera es el área de la universidad, que sean como unos 10, 15 profesores,
que trabajan para coordinar todas las metodologías innovadoras que surgen dentro de la universidad y darlas a conocer en todas las facultades y en todos los equipos, ¿no? Pues por dar un ejemplo de un equipo que trabaja por la innovación pedagógica en este caso. Muy bien. Vale, perfecto. Sí. Ponemos la presentación y sí, voy a... seguimos ahora. Eso es. Vale, bueno, pues habéis comentado, bueno, pues muchos de los elementos, ¿no? Y de lo que llamamos de los requisitos, ¿no? Que están asociados, ¿vale? A las comunidades de práctica, ¿no? Luego sí, más adelante haremos una pequeña diferencia, ¿no? O hablaremos de esa pequeña diferencia que existe entre lo que es una comunidad de aprendizaje y una comunidad de práctica. Aunque sí que es cierto que, ¿vale? Cuando hablamos a nivel corporativo se fusionan, ¿vale? ambos conceptos, ¿no? Pero ha salido la palabra compromiso, ha salido la palabra voluntariedad, la palabra, las prácticas, ¿no? Bueno, pues todo eso va a tener que ver, ¿vale? Con lo que llamamos esa comunidad, ¿no? Y bueno, pues nosotros queríamos, ¿no? Pues en este desayuno compartir con todos vosotros y vosotras, bueno, pues esta nueva forma de aprender, ¿no? Que está basado, pues sobre todo en la motivación, es decir, las personas tienen que querer, veremos que tiene que ser algo que nace de un interés y asociado también, ¿vale? A esa voluntariedad, una necesidad compartida, es decir, que si no hay necesidad de compartir o uno no siente esa necesidad de compartir, pues las comunidades de práctica bueno, pues no tienen, ¿no? Pues no se les augura normalmente un buen futuro y evidentemente tiene que haber un espíritu, ¿no? Colaborativo, ¿no? Ese compartir al final y de construir, ¿no? Y de construir sobre todo, bueno, llamémosles artefactos, tiene que haber siempre resultados finales, ¿no? De ese compartir, ¿no? Bajo lo que es ¿vale? La comunidad. Y cuando hablamos de... Sí, Te voy sí. Vale, perfecto. interrumpiendo. Sí, tú vas interrumpiendo, cuanto quieras. En este caso, una de las cosas más importantes. Muchas de las organizaciones y muchas empresas intentan implementar comunidades de aprendizaje o comunidades de prácticas, como queramos llamarle, ¿eh? Pero implementar desde recursos humanos, desde personas, desde transformación digital. Para ello debe haber una cultura. No se puede implementar una comunidad de aprendizaje si no hay una cultura de colaboración, de compartir, del peer learning, del aprendizaje colaborativo. Si no trabajamos eso previamente, las comunidades de aprendizaje y comunidades de prácticas van a fracasar. Esto es duro decirlo, pero es que bueno, van a fracasar, porque pueden lanzarse, puede haber una cierta motivación el primer mes y al cabo de 2 meses, 3 meses desaparecen, ¿no? Es importante que tengamos muy claro. Sí, es importante. Y al hilo de lo que comentas, ¿no? También de la experiencia, de nuestra experiencia, muchas veces se confunde lo que es una comunidad de práctica con un equipo de trabajo. Sí, es decir, pues oye, pues unas personas les decimos que compartan, ¿no? Y se produce esa verticalidad, ¿no? Y ese nivel jerárquico de los que puede tener, por ejemplo, un grupo de trabajo, mientras que evidentemente la comunidad de práctica nace siempre, pues bueno, de ese interés, es voluntario y es muy transversal, ¿no? Y todo eso tiene que ver con esa cultura, ¿no? De compartir y que muchas veces es la primera que hay que trabajar antes de decidir ponernos a impulsar las comunidades ¿vale? de prácticas. Vale, antes os preguntábamos, ¿no? Oye, pues bueno, ¿cómo aprendemos en nuestras organizaciones? Y evidentemente, pues bueno, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Ha ido evolucionando, ¿no? Y ya ni contar ¿no? Con todo lo que hemos vivido con la pandemia, es la transformación digital, ¿no? Todo eso ha hecho que bueno, que nuestras formas de aprender cambien y que además, ¿no? las estemos y todavía, ¿no? Adaptando, ¿no? a los nuevos tiempos que estamos viviendo o a los tiempos que vivimos, ¿no? De tanto cambio, volatilidad, incertidumbre, ¿no? Y por eso, ¿vale? Cuando hablamos de comunidades de prácticas, va muy enfocado, ¿vale? a esta evolución, ¿no? Hemos pasado, bueno, pues por daros algunos datos de que las organizaciones aprendamos de una manera bastante formal,
¿no? De un 70% a un 10%, el aprendizaje social se queda más menos, pero vemos como el aprendizaje en el puesto de trabajo, lo que tiene que ver con esas prácticas, con esas experiencias, evidentemente, ¿vale? ha dado un gran salto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues plantearnos esas formas nuevas de aprender, entre ellas las comunidades de práctica, están muy relacionadas con ese aprendizaje en el puesto de trabajo, ¿no? En lo que trabajamos en el día a día, con los problemas que nos encontramos en el día a día y muy cercano, ¿no? a la experiencia, ¿no? Y a las vivencias que tienen los empleados ¿no? en nuestras organizaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es una fotografía, ¿no? de por qué las comunidades de práctica, ¿vale? Pues encajan y pueden ser, ¿vale? Si son bien llevadas, pues una muy buena herramienta para poder aprender y compartir dentro de las organizaciones. Vale, a ver, que no quiere pasar. Aquí. Ahora, si quieres, te dejo esto a ti. Sí, bueno, esto es un poco nuestras reflexiones sobre los modelos de aprendizaje, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros desde Axia, pues, vamos a decir, promulgamos, trabajamos o fomentamos o consideramos que es importante en todos los modelos de aprendizaje, ¿no? Y dentro de esto veremos cuáles son los elementos clave. Entonces, sobre los 6 pilares que nosotros hablamos de los modelos de aprendizaje, que es que hablamos que el aprendizaje primero tiene que estar enfocado a la estrategia de negocio, es decir, si nos dedicamos a vender internacionalmente maquinaria, pues evidentemente habrá un aprendizaje específicamente de nuestro negocio. Si nos dedicamos si es una universidad, pues nuestro negocio es la formación o la educación, entonces será otra estrategia de negocio. Entonces la formación tiene que estar enfocada al negocio 100%. No es dar formación por dar formación como se hacía antiguamente, y eso ya lo sabíamos, pero eso ya ha pasado a la historia. Se daba formación casi por satisfacer, se daban cursos de idiomas sin necesidad o cursos de ofimática solamente por una satisfacción de un cumplimiento sin más de personal, y ahora hay que enfocar la estrategia de negocio. Los modelos de autoaprendizaje han venido para quedarse y eso es un ámbito ya cultural. Ya sabemos que el autoaprendizaje y sobre todo para cierto tipo de generaciones viene embebido. Entonces es algo que tenemos que fomentar y trabajar con esos modelos. Debemos también trabajar lo que nosotros llamamos el modelo push-pull. Es decir, el modelo push son aquellas acciones de formación estratégicas para negocio y sobre los cuales desde el área de personas vamos a hacer foco para que puedan ser definidas y estructuradas para que nuestras personas de nuestra organización las ejecuten de forma estratégica, muy centradas a la parte de estrategia de negocio. Y las actividades pull son aquellas en las cuales nosotros tenemos que crear un ecosistema para que la gente se desarrolle personalmente, profesionalmente, pero ese desarrollo personal y profesional es responsabilidad de la persona, no nuestro. Nosotros tenemos que crear el ecosistema para que la gente se desarrolle, ¿no? Entonces vamos a dividir eso, que pues veremos a continuación un poco un ejemplo. Otro de los ejes es el Internal Faculty o el experto interno que ha comentado también María o que ha comentado también con los agentes innovadores. También, pues bueno, nosotros llamamos Internal Faculty, que es ese experto interno que tenemos que primero descubrirlo, y no solamente es descubrir, sino que también tenemos que empoderarlo y tenemos que darle el kit de herramientas para que después puedan desarrollar sus conocimientos y puedan divulgar sus conocimientos dentro de la organización. Y también, de alguna forma, no solamente descubrirlo, empoderarlo, sino reconocerlo, ¿no? Que parece que como con el formador interno, el experto interno, entre comillas, a veces es considerado el tonto que le han engañado para dar una formación. Es decir, que en lugar de decir, es el experto que tiene el conocimiento y además sabe comunicarlo, ¿no? Como pueden ser en otras culturas, como en Estados Unidos, que es uno de los perfiles más reconocidos. En cambio, en España es reconocido a la inversa, ¿no? En España es reconocido por aquel que le hemos cazado al lazo, que sabemos que está súper esto y que además, pues bueno, con su muy buena voluntad da la formación y su compañero además le dice que te han engañado para dar una formación o para hacer una comunidad o ya te han engañado, ya te han metido otro embolado, ¿no? Pues yo creo que es uno de los ejes más importantes, ¿no? Otra de las líneas es toda la parte de los itinerarios de formación, ¿no? De los itinerarios, learning paths, que hay que definir, en los cuales una persona desarrolla y hace unos conceptos de reskilling
o upskilling, es decir, definido con una serie de itinerarios que están muy claros, que parten, que tienen que estar definidos que nosotros llamamos from zero to hero, es decir, tienen que estar definidos de dónde partimos con un de nivel 0 a un nivel máximo, ¿no? de conocimiento. Y esos autogestionados desde el punto de vista porque van a ser gestionados desde ese internal faculty o esos equipos que tienen el conocimiento de lo que realmente tiene que saber nuestra gente. Y a todo ello le damos el último pilar del modelo, que es el aprendizaje experiencial. Porque ya no tenemos que meter en nuestro ecosistema otros elementos que no sean puramente la formación tradicional, ¿no? Es decir, que tiene que haber otros elementos en los cuales, pues ya habéis oído hablar de pues, los típicos, pues hasta hackathons, dojos o bueno, de diferentes tipos de iniciativas en los cuales se experimenta, vamos a decir, actividades en las cuales se produce un aprendizaje. Esto es un poco lo que nuestro punto de vista, ¿no? Que no tiene por qué coincidir con el vuestro, ni mucho menos, pero bueno, es un poco nuestra visión de cómo tienen que ir los modelos de aprendizaje. Y en la siguiente slide es lo que intentábamos poner, es un ejemplo, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos actividades push-pull, ¿no? Entonces, actividades push son las que nosotros desde negocio o recursos humanos o recursos humanos o formación nos vemos obligados a organizar, diseñar y definir porque son estratégicas para negocio, ¿no? Si negocio va a lanzar un nuevo producto, la gente tiene que formarse en ese nuevo producto. El área comercial, el área de producción, el área de mantenimiento, pues tendrá que formarse en ese nuevo producto. Si introduce una nueva maquinaria, lo mismo. Tendrá que formarse en esa nueva maquinaria, ¿no? Entonces, nosotros desde negocio y desde recursos humanos haremos push en que haya esos bootcamps de reskilling que transforman el perfil, o esos workshops o talleres de upskilling, que lo que hacen es, desde esa base, ir creciendo a nivel de conocimiento, o esa sensibilización en ciertos temas, ¿no? Como, pues bueno, pues ya sabemos ahora hay pues, acciones de sensibilización que son también push y que son para toda la organización, en temas, ya sea pues ya en temas de trabajo remoto, de temas de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Son de sensibilización más que en sí de formación, ¿no? Pero que tengan en cuenta esos aspectos. Pero en cambio después tenemos acciones pull. Nosotros desde nuestras áreas de recursos humanos, formación, incluso vinculando a negocio, facilitamos el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Pero, como decía antes también David, nosotros no les vamos a decir tienes un curso de no sé qué o tienes o tienes una comunidad y vamos a meterlo con una cuchara a una comunidad, ¿no? Tenemos que facilitar y ser dinamizadores para que se fomente el peer learning, que es el conocimiento entre pares, entre compañeros, pues iniciativas, por ejemplo, que pues si una persona asiste a una formación, después es capaz de juntarse con su equipo y formar de nuevo a su equipo, o iniciativas de mentoring propias, puede haber otras, ¿eh? Estos son algunos ejemplos. Lo que llamamos snippets o informal training, que probablemente en algunas organizaciones tenéis, ¿no? Pues muchos consumís en información online, por ejemplo, que tienen pues el propio, en este caso LinkedIn, o que podéis tener con otros proveedores que lo que hacen es daros muchísimos recursos de formación para que la gente se vaya formándose en pequeñas píldoras de formación y que vayan consumiéndose y desarrollándose en los elementos. El cuarto elemento es lo que nos viene hoy, que son las comunidades de prácticas, comunidades de aprendizaje y el compartir. Que ya como os he dicho anteriormente es un poco el elemento clave, es la cultural, y el último elemento que hemos introducido aquí, que es que todo sea experiencial, ¿no? Que sea práctico, que haya eventos en los cuales la gente pueda no solamente escuchar, sino que la pueda reflexionar, practicar, realizar tareas sobre las cuales se va formando. Os he dicho el ejemplo anterior de los hackathons, de los dojos, etc. Pues esto es un poco un pequeño ejemplo de lo que nosotros consideramos push-pull y diferentes tipos de actividad. ¿Bien? Seguimos. Por lo tanto, ¿no? Bueno, pues al hilo de todo esto, ¿no? Pues decimos que el aprendizaje, ¿no? Pues eso responde a esas experiencias, ¿no? Y también a las preferencias, ¿no? De las personas de nuestra organización. Con lo cual, pues bueno, cuanto más adaptada y ponemos ahí, ¿no? Pues formación, aprendizaje al 100%, adaptado, bueno, pues a cada persona también, ¿no? Y a cada puesto de trabajo o a cada perfil, ¿no? Entonces, partimos, ¿no? De ese aprendizaje formal, le añadimos ese aprendizaje informal y luego, evidentemente, al hilo también de
¿no? Que las personas quieran, ¿no? Que de las personas nazca ese propio interés por compartir al hilo de las comunidades de práctica. Bueno, pues le sumamos, ¿no? la gamificación, ¿no? El utilizar también herramientas de gamificación que motiven hacia la participación y hacia el aprendizaje. Y es una de las herramientas que también dentro de las comunidades de práctica, bueno, pues tiene también su lugar, ¿no? Para que las personas quieran quieran formar parte de esas, ¿vale? De esas comunidades. Entonces, partiendo, ¿vale? De esta motivación, de este interés, ¿no? que buscamos para que las comunidades de práctica tengan éxito, pues sí queríamos lanzar un poco la pregunta, ¿no? De qué tipos de aprendizajes, bueno, pues motiva más en vuestras organizaciones, ¿no? O de qué formas aprenden o cuáles son las formas, ¿no? En las que aprenden las personas de vuestras organizaciones que más les motiva, ¿no? De estas que dicen, joder, pues me ha encantado, he disfrutado, además de aprender, evidentemente, ¿no? Era un poco esta primera pregunta, ¿vale? O reflexión que queremos lanzaros. A ver, sin duda las que son obligatorias está claro que nadie las disfruta. Pero bueno, a veces es necesario por tema legal y demás. Sí. En este giro, ¿no? Que los últimos años ha ido dando, al menos en mi organización, lo que más valoramos, yo hablo de por mí, en lo que he estado involucrada, es en esos momentos de compartir con otros compañeros. Cuando hay un itinerario, también aquí tenemos programas digamos, de potencial, ¿no? O con personas seleccionadas que tengan, pues tienes esa visión, ¿no? De a dónde quieres llegar, ¿no? Con un planteamiento y un acompañamiento, pues de coach y del propio grupo de compañeros con el que estás, que la verdad que luego se generan ahí relaciones que a la larga pues ayuda mucho, ¿no? También a nivel profesional. Entonces, todo lo que sea compartir, y yo creo que también con esa parte más emocional, a ver, que a veces no es posible, ¿no? Que todo lo que quieras aprender, porque a veces son temas técnicos, pero si lo acompañas de una parte de sentimiento de equipo, de compartir cómo lo viven otros y con ese foco, ¿no? En que no es algo puntual, sino que eso está contribuyendo pues, a tu desarrollo, a un objetivo que tienes de cómo te ves de aquí a 3 años. Bueno, pues yo creo que eso, estoy hablando a nivel personal y un poco lo que he podido compartir con otros compañeros, es lo que mejor funciona, porque tienes mucha más motivación que tenerte que aprender la parte de prevención y estudiarlo y hacer un examen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mix y también cómo lo presentes, porque también esto pues hemos evolucionado, ¿no? Ahora es mucho más interactivo, son vídeos cortos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también sigue habiendo mejora, pero, por ejemplo, en lo que yo estoy ahora planteando, todo va en modo a necesidades que tú tienes e identificas con una pildorita que te lo resuelva en 5 minutos o 10 máximo. Entonces, eso yo creo que es lo que en mi caso, en el caso de Maus Miguel, funciona. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O si no, seguimos. ¿Sí? Vale, seguimos o si no, como veas. Sí, vale. Bueno, y ahora, ¿no? Fijaros, cuando hablamos en la anterior pregunta, ¿no? Hablamos de esa motivación, ¿no? Y esto que tiene que ver con las comunidades de prácticas. Bueno, ha salido antes, creo que lo ha comentado, ¿no? Igor, ¿no? En muchas organizaciones dicen, no, vamos a definir unas comunidades de prácticas para que la gente comparta, ¿no? Y decimos, bueno, la comunidad de práctica no nace así. Sí es cierto que desde las organizaciones tenemos que impulsar, ¿no? Tenemos que impulsar y favorecer y generar ese ecosistema, ¿no? Pero tiene que nacer desde las personas, ¿no? Y sobre todo, ¿vale? Al hilo de lo que comentaba, ¿no? María, las comunidades de prácticas hacen foco en la experiencia, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, ¿no? con ese resultado de aprendizaje a corto plazo, ¿no? Que las personas que comparten desde una comunidad tienen, ¿no? Porque al final están compartiendo experiencias prácticas, ¿no? Oye, pues mira, a mí esto me funciona en este ámbito, a mí me funciona esto otro. Y lo comparten, con lo cual, ¿vale? Pues tienen una rápida aplicación práctica y todo el mundo, ¿no? Se lleva algo que al día siguiente o en la hora o en la tarde siguiente ya pueden poner en práctica, ¿no? Entonces también esa inmediatez que tiene, ¿no? Que lo que compartimos son experiencias que yo puedo poner en práctica, ¿no?
en mi puesto de trabajo, eso, bueno, pues genera un nivel mayor de motivación y va alimentando, ¿no? el interés por también, ¿no? Pues por estar y por compartir, ¿no? Entonces, es cierto que dentro de las organizaciones, y por eso lanzábamos esta, ¿no? Segunda pregunta, decimos, bueno, pues, ¿cómo gestionamos todo este conocimiento que hay dentro de las organizaciones, ¿no? Porque ya no hablamos de ese aprendizaje igual más formal, sino el conocimiento y la experiencia que la gente ha ido desarrollando, ¿no? Y que la tenemos en toda la organización, algunas veces manifiesta, otras veces está oculta, y la comunidad de práctica lo que pretende, ¿no? Pues es un poco pues, aflorar todo ese conocimiento, que se comparta, ¿no? Y que revierta en la propia organización, ¿no? Y en el desarrollo también de las personas, ¿no? Entonces, un poco, pues bueno, cómo gestionáis todo este conocimiento que se produce, qué hacemos con él, ¿no? Y suele decir, lo seguimos guardando en un bote de conserva, ¿no? Oye, pues mira, ahí está, y esa persona lo sabe y ahí se queda, ¿no? Un poco, pues bueno, cómo gestionáis esa parte. Yo, o sea, no igual a nivel de formación, pero bueno, es compartir buenas prácticas. Sí que hemos hecho algunas iniciativas. Bueno, todos los años tenemos una sesión que le llamamos de ideas excelentes, ¿no? Las mejores ideas de mejora, que es un poco el foco, ¿no? de nuestro área. Pues hace una presentación y se eligen las de mayor impacto y demás, eso a nivel de toda la compañía. Y luego lo que hemos ido haciendo ya un poco más a pequeña escala son sesiones que llamamos interequipos, que es mezclar equipos, por ejemplo, en el caso comercial, ¿no? De diferentes áreas regionales y plantearles una temática y cómo cada uno de ellos lo soluciona. Y la verdad que es muy efectivo. O sea, eso se venía haciendo a nivel industrial con la parte técnica, pero en este caso, que son líderes de equipos, que muchas veces es más la dificultad de cómo gestionas a tus equipos, cómo bajas las buenas prácticas, es de lo que hemos hecho 2, 3, que un poco también a modo piloto, funciona muy bien, ¿no? Y ahí también descubres a esos referentes, ¿no? Que igual en las reuniones a las que tú vas, pues oye, cumplen su función de yo soy el jefe bajo hacia abajo, pero cuando tienen que compartir con otros de su mismo nivel, oye, ves quién es líder realmente y sirve para contar su experiencia y convence a los otros, ¿no? Nosotros somos como los profesores con la teoría, pero cuando alguien te lo cuenta con la práctica y que le ha funcionado, pues es mucho más efectivo, ¿no? Yo creo que esto es la base, ¿no? De las comunidades de prácticas, que te cuenten la realidad y que tú lo pongas, igual no te funciona igual, pero que alguien que es similar a ti lo ha probado y le ha funcionado, ¿no? O va a tener una dificultad y lo ha solucionado de esa manera. O sea, que bueno. Eso es, María. Y de hecho, vale, has comentado algo que es muy importante, ¿no? Bueno, que muchas veces los conocemos o las conocemos, y si no identificamos, ¿no? Pues esas personas potenciales, ¿no? Con todo ese conocimiento que además, ¿no? Comparten y vemos que disfrutan compartiendo. Porque algo muy importante en las comunidades de práctica es que vamos a necesitar personas tractoras. Es decir, hablamos de comunidades de práctica, ¿no? Donde decimos, bueno, pues el nacimiento no es, y lo pongo entre comillas, ¿no? Voluntario, que nosotros desde la organización podemos promover e impulsar para que la gente se anime, ¿no? Pero una vez que la comunidad de prácticas, ¿no? Vamos a decir, se constituye, ahí lo que llamamos un momento precero, donde necesitamos que haya personas tractoras, es decir, que la comunidad no es un repositorio, ¿sí? Es que es lo que, ¿no? Que muchas veces se confunde una comunidad de prácticas con un repositorio donde yo dejo un documento, ¿vale? Con 10 buenas prácticas, ¿no? O con una experiencia, que sí es cierto que de la comunidad de práctica tienen que salir resultados, ¿no? Esos resultados que luego se puedan compartir, ¿no? En un lugar, pero lo importante, ¿no? es esas figuras de personas tractoras, ¿no? Que animen y ¿no? y que tengan esa capacidad no solo de liderar la propia comunidad de prácticas, sino de atraer a más personas, o que otras personas digan, oye, pues podemos crear una comunidad de práctica de este otro tema, ¿no? Un poco vamos a necesitar ese rol, ¿vale? De personas tractoras, además de facilitadoras, propiamente dicho, de la comunidad, porque la comunidad al final son personas y tiene que generar conversaciones, ¿no? Decimos que las comunidades de práctica son conversaciones. Es decir, no funcionan como una biblioteca, aunque evidentemente tengan su repositorio, ¿no? De todo lo que se va generando, para que luego también pueda ser compartido, no solo por la gente de la comunidad, ¿sí? Sino para toda la organización. Entonces ahí, importante, igual claves, vamos a decir. Sí.
para trabajar bien las comunidades de práctica, tiene que haber programas internos de detección de ese internal faculty o de ese facilitador interno. Tenemos que tener esos facilitadores identificados. Esos facilitadores que sean capaces de colaborar, de compartir, de traccionar, que al final van a ser, no es que vaya después a recaer 100% en ellos la actividad de una comunidad, no. Pero sí que van a ser los que van a arrancar la comunidad para que ésta pueda tener un éxito. Entonces, si no tenemos un programa, ya sea de mentoring, ya sea de formadores expertos, ya sea de dinamizadores, etcétera, lo tenemos más complicado porque tendríamos que empezar por ahí, por tener un programa de este tipo en los cuales tengamos detectados a estas personas, detectadas, empoderadas, no solamente detectarlas, porque al final detectarlas es muy listo, sabe mucho, pero bueno, pues eso hay que saber dinamizar una comunidad, hay que saber crearla, hay que saber dinamizar un equipo y para eso hace falta darle las herramientas, ¿no? No solamente es decir, ya está, aquí tienes un sitio web en el cual tú puedes colgar vídeos, puedes hacer no sé qué, tal. Las herramientas, para nosotros, por ejemplo, toda la parte de portales, herramientas, en cualquier organización, una comunidad puede funcionar perfectamente con lo que ya tenemos. Con un Office 365 perfectamente puede funcionar una comunidad. No hace falta más. Lo que no nos hace falta es que exista ese germen de colaboración, de compartir. Que exista un elemento al cual la gente tenga muy claro que una comunidad no tiene por qué ser para siempre. Puede haber comunidades que duren mucho en el tiempo y otras comunidades que sean solamente para 6 meses. Que tengan un inicio y un fin porque tienen un determinado objetivo esa comunidad, ¿no? Porque puede haber comunidades que sean comunidades que pueden servir para siempre y otras comunidades que tengan un objetivo muy determinado. Bueno, vamos a crear una comunidad porque queremos mejorar las ventas internacionales y vamos a compartir las buenas prácticas de ventas internacionales que hemos hecho en las diferentes oficinas de todo el mundo, ¿no? Eso que tiene un objetivo y un fin. No van a estar ahí compartiendo las buenas prácticas internacionales durante 8 años, ¿no? Van a compartir durante igual 6 meses, 3 meses, ¿no? Pues hay que tener claros esos temas, ¿no? Son muy importantes, ¿no? ¿Para qué objetivo? ¿Para qué sirven? Sí, sí. De hecho, toda comunidad de práctica tiene que tener un objetivo. Es decir, es el objetivo para el cual se crea. Cuando hemos cumplido el objetivo, esa comunidad normalmente o bien se transforma, ¿sí? Es decir, porque ese objetivo ha podido cambiar y se transforma. O bien muchas veces una comunidad de práctica ha cumplido su objetivo, se cierra y de ahí pueden salir otras comunidades de práctica, porque han salido nuevos temas de interés, ¿vale? Pero que no tienen cabida en la comunidad de práctica ¿no? en la que se está. Y eso es algo, ¿vale?, que también tenemos que tener en cuenta, porque hay organizaciones que abren comunidades de práctica que son, pues seguramente que nos ha pasado alguna vez, ¿no? Pues que abrimos esos equipos de mejora y ahí están años, y ves que la última actualización es del 2014. Entonces, eso no va a funcionar en las comunidades de práctica porque necesitan ¿no? Viven de esa actividad, de ese compartir, de mucha acción y de mucha conversación. Entonces, si hemos cumplido el objetivo, pues cerramos la comunidad, ya abriremos otra, si nace otro tema de interés, ¿vale? Y de esa necesidad de compartir sobre ese tema de interés, ¿no? Eso es algo importante a tener en cuenta. Pues os comparto un pequeño gráfico Sí. que lo conoceréis, pero bueno, yo creo que es un poco para tener en mente, ¿no? Uno de los ejes es sobre la energía y la visibilidad que tiene la comunidad y el otro es el tiempo, ¿no? Entonces, desde que en la línea negra marca un poco cómo va la comunidad y la línea gris el input, el esfuerzo que necesitamos para que esa comunidad funcione, ¿no? La línea gris punteada, ¿no? Pero está claro que al principio el esfuerzo es alto y nuestra comunidad está en lo que está, en cero, descubriéndose, imaginando cuál es su objetivo, sus plazos, sus participantes, etcétera, etcétera. Se va conformando y se va incubando, va madurando y evidentemente pues en el proceso de maduración pues una comunidad puede tener, en este caso, como veréis, pues puede tener autocambios, es decir, en una comunidad, si no la tocamos, hay un momento en el cual llega a ese pico superior y cae en picado. Cae en picado. ¿Por qué? Porque hay que seguir reactivándola. Si tiene sentido reactivarla y va a tener esa meseta superior con diferentes picos en los cuales pues, la comunidad pues, va oscilando, ¿no? Es decir, su interés, que se quieren traer nuevos elementos de interés, por eso está el dinamizador.
que no solamente es al principio que potencia, sino que mantiene. Y evidentemente al final cae, es decir, que todas las comunidades al final caen, ¿no? Es decir, que si hace, pues no sé, hay temas que son de moda y hay otros temas que son puntuales, entonces hay un momento en el cual pues, la comunidad o desaparece o se transforma, ¿no? Que es el último hito de una comunidad, ¿no? Entonces esto es un poco lo que es la línea de la curva, la línea de vida de una comunidad. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta y los esfuerzos que nos va a suponer la comunidad en cada elemento, los esfuerzos de esos, en este caso, de esos facilitadores, ¿no? Y potenciadores de la comunidad. Seguimos, Ceci. Vale. Entonces, fijaros, bueno, no sé si alguien más quiere compartir alguna otra reflexión sobre este tema, sobre ese aspecto motivacional, ¿no? Con respecto a pensar, ¿vale? Que la comunidad de práctica se presenta, ¿no? Como, ¿no? Y la presentamos como una herramienta, ¿no? Una metodología que motiva, ¿no? Y una manera diferente de aprender, ¿no? Y salir de esos espacios de aprendizaje igual no más formal. Entonces, sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta qué es lo que más motiva, ¿no? O cómo aprenden. Bueno, sí, esa relación de motivación y aprendizaje, ¿vale? Entre las personas de nuestra organización para, bueno, pues para ver luego, pues bueno, qué herramientas, ¿no? Y qué técnicas podemos utilizar, ¿no? Para el propio funcionamiento de la comunidad de práctica, ¿no? Pues para poder ir incluyendo esos elementos motivadores, ¿no? Y eso es muy, muy importante, porque si la motivación decae el interés y por lo tanto, ¿vale? Decae la propia, bueno, pues el propio objetivo, ¿no? de existencia de la propia, ¿vale? De la propia comunidad. Entonces es importante que lo tengamos, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Os voy a lanzar ahora, ¿vale? Otra pregunta que es importante que tengamos en cuenta y es ¿qué beneficio, perdón, que se me queda aquí esto trabado, ¿no? ¿Qué beneficios, ¿no? Le veis a las comunidades, ¿no? de aprendizaje, ¿no? ¿Para qué exactamente las podéis utilizar? Bueno, ya nos habéis comentado algunos y algunas, ¿no? De para qué estáis utilizando algunas. No sé si se os ocurren otras ideas, ¿no? Para qué beneficios le podemos ver, ¿no? Tanto para nosotros como organización, ¿vale? Para nosotros como profesionales, para las personas que participan. Bueno, yo creo que al final estas comunidades sí que sirven para hacer un poco de trabajo en equipo, un poco de piña entre los equipos y que las personas pues, se sientan en entornos seguros para compartir. Porque parece que hoy en día el hecho de compartir información es algo peligroso, como un miedo a que nos hagan un adelantamiento por la derecha y esa persona y nos consiga el ascenso o que nos quiten méritos por algo que ya sabemos. Entonces, me pasa con compañeros que hablemos del tema y parece como que hay gente que sigue con ese miedo a compartir información, a que no lo ven necesario o que no quieren directamente por miedo. Entonces, yo creo que estas comunidades es una versión más sana de compartir, porque yo creo que se tiene que hacer de forma recíproca. Yo comparto, tú me compartes y los dos crecemos empleando eso. Entonces, yo creo que esto puede ser una forma sana y encima de propiciar de que todos compartimos y que no hace falta esa competitividad insana. Eso que comentas, ¿vale? Es otro de los puntos clave, de hecho, ¿vale? Del éxito de las comunidades de práctica, ¿no? Y es la reciprocidad. Es decir, una comunidad de práctica no se hace para que alguien que sabe mucho sea siempre la persona que comparta. Es decir, ahí vamos todos a compartir, ¿no? Y que no se convierta eso en bueno, pues va a contarnos alguien no sé qué y ir de meros escuchantes, ¿no? Porque entonces no funciona, ¿no? Porque evidentemente esa persona que comparte espera, ¿no? Esa reciprocidad, ¿no? De que el resto de las personas también compartan, ¿no? Eso no quiere decir, ¿vale? Que haya personas que compartan más o compartan menos, ¿no? Porque evidentemente pues todos no tenemos las mismas experiencias, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene que haber una reciprocidad en ese compartir. Y cuando en una comunidad de práctica al final acaban siendo siempre las mismas personas las que comparten y el resto hacen de escuchantes, pues evidentemente pues eso hace peligrar, ¿no? Pues bueno, pues por la propia existencia de la comunidad, porque
partimos, ¿no?, de ese objetivo prioritario, que es compartir, ¿no? Y compartir es algo recíproco, no es un compartir, yo comparto y tú escuchas y tú no me cuentas nada o no aportas nada, ¿no?, a la comunidad. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que hay también otro punto que es un poco romper ese miedo que a veces tenemos, ¿no?, de decir que no sé algo o que, oye, he fallado en algo, ¿no? El que sea no solamente exponer la buena práctica, sino, oye, yo no sé cómo se hace esto o yo lo he probado y no me ha funcionado, porque, bueno, va un poco en la línea, ¿no?, de la competitividad. Sí. No queremos sentir que somos los que no saben y piden ayuda, ¿no? Entonces, que también eso sea un foro de, oye, de humildad, y es fenomenal. Si otro me puede decir cómo lo ha hecho, pues yo a eso le veo beneficio, pero sí es cierto que en ciertos puestos o ciertas personas es un poco una barrera porque no quieren mostrar, ¿no?, su debilidad, su desconocimiento. Entonces también eso es un punto positivo, pero que hay que vencer, ¿no? Sí, Que sí. creo que sin hacer eso no funciona, porque es lo que dice siempre, es bidireccional. Pues los que estamos responsables de dinamizar, lanzamos contenidos, los que más saben siempre cuentan lo bien que les ha ido, pero si no hay personas que realmente tengan la necesidad de que les ayuden y de que solucionen sus problemáticas, pues se acabará muriendo, que es lo que decís, ¿no? Que al final esto, como no tenga su propia vida y no sea siempre tirando nosotros, pues un pool de ellos, pues tiene su complicación en un medio largo plazo, ¿no? Y un poco pensando en mi proyecto, pues es un punto importante. Que eso Sí, se sí. mantenga vivo. Sí, hombre, a ver, tenemos que ser conscientes, ¿no? Y efectivamente que tendremos personas, bueno, que algún escuchante tendremos, ¿no? Es lo que llamamos, ¿no? Pues tenemos miembros activos y luego tenemos miembros secundarios, ¿no? Es decir, que dentro de la comunidad también tenemos que pensar que vamos a tener diferentes tipos de miembros, ¿no? Los miembros activos van a ser esas personas que van a estar, bueno, pues continuamente aportando, compartiendo, incluso muchas veces miembros que no tienen ese rol dinamizador acaban dinamizando de forma natural, ¿no?, por su propia forma, ¿no?, pues bueno, pues de estar dentro de la comunidad. Y luego, pues sí es cierto que siempre vamos a tener espectadores, ¿no?, esos otros miembros, que evidentemente no les podemos decir, te echo de la comunidad, porque la comunidad no es nuestra, la comunidad es de las personas, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es decir, las comunidades de práctica son de las personas que forman parte de la comunidad, no es algo, no es de la organización, yo la quito y yo la pongo, ¿sí? Y esto es algo también importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que también acaba siendo un beneficio, ¿no? Porque también supone un modelo de autogestión, ¿no? Es decir, que también las comunidades de práctica son un modelo de autogestión propiamente dicho, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a tener, bueno, diferentes niveles de usuarios y, bueno, pues dentro del rol dinamizador de la comunidad de práctica, pues habrá que, bueno, pues diseñar, bueno, pues diferentes estrategias, ¿no? Para usuarios activos y usuarios, ¿no? Pues secundarios e incluso hasta terciarios, ¿no? Es decir, que eso es importante, es decir, no vamos a tener un único tipo de miembro ni sus comportamientos van a ser iguales. Habrá personas más activas, otras menos activas y habrá otras que sean inactivas total. Y de eso hay que ser consciente, ¿no? Eso no quiere decir, ¿vale?, que la comunidad de práctica no vaya a funcionar, no, porque forma parte de su naturaleza. Pero sí que, ¿no?, pues sí que es cierto que desde el rol de esa persona que impulsa y que dinamiza, pues tiene que definir pues diferentes estrategias para que esas personas menos inactivas, pues bueno, pues incrementen su participación, ¿no? Y no sean, como hemos dicho antes, meras escuchantes, ¿no? Y os adelanto un poco, Sí. bueno, os comparto un poquito sobre la pregunta que ha comentado Ceci. Sí. Un poco nuestro punto de vista y que algunas veces cuando tenemos un proyecto con nuestros clientes de montar o de ayudarles, más que montar, ¿no?, ayudarles a definir, diseñar y arrancar como el modelo de comunidades de aprendizaje, siempre nos piden, ¿no?, ¿qué beneficios aporta esto, ¿no? Es importante que la gente, primero, que la organización sepa qué beneficios lo aporta y que las personas vean el beneficio que le aporta una comunidad de aprendizaje. No sin compromiso, pero sí que qué beneficios, ¿no? Entonces, a nivel global estamos hablando de 3 aspectos claros, ¿no? Primero es nuestra experiencia, ponerla en valor.
la experiencia, el trabajo, lo que estamos haciendo en el día a día, ponerlo a valor, construir el relato positivo de lo que hacemos en el día a día. Y eso es importante, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento de las personas. Es nuestro trabajo, nuestro conocimiento, y las hacemos visibles, las visibilizamos. Ponemos estas personas o este grupo pues está trabajando en este ámbito, han evolucionado, han mejorado, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel global son como 3 grandes ejes. Evidentemente, a las personas para que participen, pues también hay que decirles, ¿no? Pues no vais a participar en una comunidad, pero ¿por qué? ¿Qué me va a aportar una comunidad a mí? La comunidad de aprendizaje, ¿qué me va a permitir, ¿no? Permitir, pues evidentemente ya lo sabemos, ¿no? Conectar esos conocimientos dentro de la comunidad, salir de mi día a día, mi rutina, tener esa capacidad de escucha, aumentar mi capacidad de escucha de otras personas dentro de la comunidad, sentirme útil porque estoy aportando mi pequeño granito de arena en mayor o menor medida. Como está comentando antes de ti, pues habrá gente más escuchante y otros más participante, pero bueno. Pero la gente que probablemente se verá útil que cuando vea que algo que aporta a un compañero le da valor, ¿no? La eficacia personal, la posibilidad de comunicarme, ampliar un poco la visión y la perspectiva que tiene sobre las temáticas de la comunidad y lo que comentaba antes, ¿no? La reciprocidad. La reciprocidad, esa capacidad colaborativa en la cual yo doy y recibo. Es un poco lo que la gente ve. Es decir, la gente tiene que tener claro lo que también le va a aportar la comunidad. Sin esfuerzo no, pero está claro que le puede aportar. Y después ya nosotros como agentes dinamizadores, creadores de esta comunidad, también a veces tenemos que vender este proyecto como organización. ¿Por qué se montan las comunidades? ¿Y qué objetivo tiene montar una comunidad? ¿Y para qué sirve una comunidad? ¿No? Porque todo el mundo pues tenemos que también nuestros puntos sobre los cuales tenemos que sabemos que tenemos que trabajar dentro de la comunidad, ¿no? Es una herramienta de desarrollo, está claro, profesional, muy enfocada a innovación. Casi siempre en las comunidades hay siempre una comunidad de innovación, ¿no? Es lo que habéis comentado anteriormente, de buenas ideas, de buenas prácticas, bueno, pues uno de los elementos más claros, ¿no? Esa mejora continua sobre las carencias que preocupan, los problemas que se tienen, y eso busca la comunidad. El reconocimiento, como he dicho antes, la gente que participa en la comunidad tiene que tener un reconocimiento de participación, de compromiso, de implicación. Incide en aspectos o en competencias clave que hay en todas las organizaciones, como es el trabajo en equipo. Otro de los aspectos claves que va a fomentar es la coordinación y fluidez de los procesos de organización, intentar romper procesos muy verticales con procesos mucho más horizontales. Y sobre todo, ya no solamente es esa comunidad, ese grupo, no solamente ya es algo interno, sino que puede llevar a conectar a la organización con lo que es el entorno, ¿no? O sea, con otros elementos, con proveedores, con partners, con clientes. Esa comunidad puede fomentar, en función de la tipología, puede llevar a cabo a que conecte y salga fuera de un entorno mucho más interno, ¿no? Yo creo que son elementos claves que tenemos que trabajar en la parte de objetivos que hemos comentado, que como veis son muchos y hay que saberlos, hay que saber que la gente que participa qué le va a aportar, a la propia organización qué le va a aportar, ¿no? Yo creo que es importante. Sí, porque sobre todo, ¿no? Cuando a la gente cuando estamos buscando esas personas, sobre todo tractoras, ¿no? En ese comienzo, ¿no? O en ese momento de la comunidad, ¿no? Pues bueno, pues te van a preguntar y en muchos casos, ¿y yo qué voy a obtener a cambio? Sí, es decir, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por eso al final, bueno, pues toda participación en una comunidad de práctica entendemos que es una forma de aprender, por lo tanto es una forma de mejorar, de desarrollo profesional y también, ¿no? Forma parte también de su propio desempeño, ¿no? Y de la evaluación de su desempeño. Es una otra forma más, ¿no? de mejorar pues personalmente y profesionalmente, ¿no? Y hay que trasladar bien todos esos, ¿no? esos beneficios y que sean visibles y palpables. Porque si no, habrá personas que dicen, bueno, pues si nosotros ya nos arreglamos así en petit comité aquí entre los 4 compañeros que nos interesa este tema, ¿qué necesidad tengo yo ¿no? de exponerme, ¿no? Ante toda la organización, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no, esos beneficios para mí
¿vale? Como persona que participa en la comunidad de práctica, pues, bueno, pues nosotros como organización o como responsables, ¿no? O impulsores del proyecto, pues tenemos que transmitirlos pues, bueno, de forma clara y operativa, ¿no? Para que realmente, ¿no? Esas personas, sobre todo esas comunidades que pueda haber ahí escondidas, ¿sí? Que son naturales, pero que están escondidas porque no han tenido o no han visto esa necesidad, ¿no? de salir, pues puedan aflorar, ¿no? E incluso muchas de ellas podrían convertirse en nuestra comunidad de práctica piloto, ¿no? ¿Sí? Es decir, que antes de empezar a generar comunidades como si fuesen churros, bueno, pues hay que ver, ¿no? Cómo funcionamos con una, qué cosas nos funcionan, qué cosas no, qué herramientas, metodologías para dinamizar, etc., nos van funcionando y podría ser, por ejemplo, bueno, pues una de las que ya existen de forma, vamos a decir, más natural, podría ser alguna, ¿no? Alguna de nuestra primera práctica o esa comunidad de práctica, perdón, piloto, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vale, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, añadir alguna otra cosa. En las comunidades de práctica, por ejemplo, que tenéis en marcha, ¿habéis tenido muchas barreras o a la hora de que las personas, ¿no? pues se visibilicen más ante el resto de la organización? ¿O son comunidades de práctica más cerradas en entornos o áreas de la organización? En nuestro caso, lo que os comentaba de running es que es voluntario. Entonces, a ver, normalmente, aunque siempre hay personas, pues como dices, de perfil más bajo, los que se apuntan suelen ser bastante activos. Otra cosa, por ejemplo, en lo que yo voy a montar, que aunque sea de manera voluntaria, pues voy a intentar que sean todos los líderes, pues una comunidad para los líderes de equipo, pues quizá como no es tan voluntario, por así decirlo, me voy a encontrar la resistencia de, oye, me meten en otro equipo, más información que me llega, porque al final pues, nos bombardean por todos los sitios y sí que es cierto que yo, un poco mi inquietud es cómo lo voy a dinamizar para no ser yo muy pesada, de estar siempre lanzando yo mensajes y que eso al final sea lo que ellos vean útil y saquen temas y propongan. Entonces, ese es el punto. Yo creo que estamos con mucha información por muchos sitios y la barrera puede ser esa, ¿eh? De hecho, enormes personas que están ahora en el piloto es lo que me decían, es que ya estoy en 50 equipos de Teams, ahora me metes en otro con este tema, tal. Entonces, esa es una barrera que como no lo hagas muy atractivo, lo ven más información a gestionar en vez de verle la utilidad. Entonces, bueno. Sí. Aquí, ¿vale? Al hilo de lo que estás comentando, María, al final, claro, evidentemente, participar en una comunidad de práctica, ¿no? Bueno, pues es otro compromiso más, ¿no? Que cada persona adquiere y evidentemente eso requiere esfuerzo, ¿vale? Y requiere tiempo, ¿no? Entonces, aquí, que creo que lo había comentado antes también, ¿no? David, que había hablado, ¿no? De las, perdón, de la agilidad, ¿no? Es decir, las comunidades de práctica se plantean dentro de lo que llamamos el Learning 3.0 como, ¿no? Como una forma de aprender donde se comparte, ¿no? Y que también, ¿vale? Pues intenta basarse en la filosofía, ¿no? En la filosofía Agile, ¿no? En ese Agile Learning, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, cuando nosotros generamos o intentamos generar ese ecosistema para que la comunidad de práctica, ¿vale? Pues bueno, pues vaya trabajando y vaya, ¿no? Pues bueno, pues sembrando su semillita. Es muy importante, pues bueno, que nosotros facilitemos herramientas que les permitan, ¿no? Hacerlo de una manera ágil, que no suponga, ¿no? Pues venga, ahora otro equipo, otro peso, ¿no? De ahí que hay veces que en las comunidades de práctica, cuando se llenan de formalismos, ¿vale? Pues decaen, ¿sí? Porque si yo comparto, no sé, imaginaros, en una videollamada con los miembros de mi comunidad, pues no sé, pues un caso que he tenido y lo quiero compartir, pues bueno, pues porque pues de ahí extraemos pues buenas prácticas o un error que he cometido y lo quiero compartir para, ¿no? Pues para ver de qué manera podemos buscar una solución innovadora. Es decir, que ese compartir sea un compartir ágil, que no luego tenga que hacer un informe, ¿sí? y tenga que rellenar 20 folios de cada vez que yo me comparto cosas con, ¿no? en la comunidad, ¿no? Y eso sí, eso es importante, ¿no? Que hay que intentar, ¿vale? También asentar dentro de las comunidades de práctica, ¿vale? Esa filosofía Agile, ¿de acuerdo? En su funcionamiento, ¿no?
Y salvo, ¿vale? Salvo, evidentemente, pues bueno, pues habrá determinados elementos de la comunidad de práctica que sí haya que formalizar, porque formará parte igual, ¿no?, de algún otro proceso dentro de la organización, pues por certificaciones y demás. Pero lo que es su día a día tiene que ser, ¿vale? Tiene que ser algo ágil, ¿vale? Tiene que ser fácil convocar una reunión, tiene que ser fácil el recoger la información que se comparte, tiene que ser fácil, ¿no?, compartir eso con los demás. Es decir, si tenemos que andar pidiendo permisos y puedo, no puedo, ¿vale? Pues ahí se pierde esa esencia de la comunidad de práctica, que además es un modelo que, como he dicho antes, de autogestión, con lo cual la propia comunidad de práctica decide, ¿no?, y puede y tiene que decidir cómo quiere funcionar. Y en vuestra experiencia en cuanto a dinamizar, Sí. Ya sé que cada caso será un mundo, pero ¿cuál es o cuánto pesa ese rol? Quiero decir, entiendo que al inicio pues sí que tienes que dinamizar y traccionar, ¿no? Pero cuando hablaba yo de ser pesada, ¿no? Ese sentimiento y cuando estoy yo lanzando mensajes siempre, o sea, realmente luego tiene que ser muy puntual y eso tiene que ir solo. Entiendo que hay un hilo conductor y tendremos que sacar temas para que ellos un poco empiecen a dinamizar, pero luego, en vuestra experiencia, porque yo no he vivido ninguna, ¿realmente se empieza a generar que eso ruede solo y que las personas vayan sacando temas, vayan hablando de ello? O sea, tengo esa duda, un poco desde mi función de facilitadora, desde dónde empiezo y luego cómo tiene que ir evolucionando mi función, mi perfil y demás. En las comunidades de práctica, el facilitador o facilitadora en el arranque es una persona que evidentemente está motivada o tiene la responsabilidad como tal de centrarlo, ¿no? Es decir, de lanzar la comunidad. Después, el perfil de facilitador también hay que formarlo, ¿vale? Tiene que saber cómo tiene que dinamizar una comunidad. Tú no puedes estar, por ejemplo, dinamizando una comunidad y al cabo de, no sé, un mes o 2 meses o 3 meses decirle, bueno, pues tú, Antonio, ahora vas a dinamizar tú. Y a ver, dime qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es un proceso de dinamización, hay una fase que es un poco de preparar a las personas para que sepan lo que es una comunidad, cómo se dinamiza, metodologías, etcétera, ¿no? Eso, punto 1. Punto 2, hay diferentes tipos de dinamizaciones, pero nosotros solemos ser muy partidarios a que el dinamizador sea, por ejemplo, rotativo. Porque pues si ahora pues durante 2 meses lo dinamiza tal, pues y a los 2 meses lo dinamiza otra persona. Pero es una regla que marca la propia comunidad. Es lo que ha comentado Cecilia antes de las reglas de la comunidad. La comunidad tiene que tener unas reglas de juego, ¿vale? ¿Nos juntamos o no nos juntamos? ¿Nos juntamos cada 15 días o nos juntamos cada mes? Es decir, o no nos juntamos, es decir, es todo virtual. Dinamizamos. ¿Cómo dinamizamos? ¿Va a haber un único dinamizador anual o los dinamizadores van a ser cada rotativos o cada X meses? O por temáticas, ¿no? La rotación es más... Entonces, todo eso son las reglas del juego que tiene que tener la propia comunidad, ¿de acuerdo? Y eso es un poco, hay que tenerlas claras desde el principio, porque si no hay reglas de juego al principio, parece como que... y se consensúan esas reglas de juego. Se consensúan con la propia comunidad esas reglas. Entonces, ahí hay que ir introduciendo todos los elementos que tiene que tener la comunidad, pero los aspectos más importantes son estos que has comentado, ¿no? La duración. Puede ser la duración de la comunidad, que al principio igual no se sabe, los elementos de reunión, participación, cómo se participa, de dinamización, si va a ser siempre la misma persona o va a ser rotatorio en función por las personas voluntarias que participen. ¿Entiendes? Un poco todo eso es lo que hay que trabajar. Un poco, ¿vale? La comunidad de práctica escribe su propia biografía, ¿no? Es decir, porque nace, ¿no?, como decimos, de esa voluntariedad, porque estamos un grupo de personas que nos interesa un tema, ¿no? Y a partir de ahí es cuando, ¿no?, pues se empieza a cocer la comunidad, ¿no? Es decir, oye, pues vale, pues nos interesa este tema, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de que nos juntemos? ¿Qué vamos a hacer con los aprendizajes o con lo que compartamos? Es decir, que es la propia comunidad la que, según va dando pasos, ¿vale?, pues va bueno, pues generando su propia, ¿vale?, su propia biografía. Y luego, como bien decía Igor, ¿vale?, tenemos como 2 roles diferenciados. Una cosa es impulsar las comunidades de práctica de acuerdo como modelo dentro de la organización, ¿vale? Que sería igual, ¿vale? Ese rol, María, ¿no?, que en el caso de esa comunidad de práctica que tienes en mente, ¿vale?, harías. Y entonces ahí, evidentemente, pues tiene que haber mucha comunicación motivacional hacia, ¿no?, hacia
oye, esto nos interesa, esto te interesa, es decir, hacia esa motivación de la que hablábamos antes. Y luego ya dentro de la comunidad está ese rol dinamizador, el facilitador, ¿no? Un poco el que dinamiza cada encuentro. También, ¿vale? En muchos casos es quien dinamiza el propio funcionamiento, ¿no? Oye, pues si hay que hacer una convocatoria porque queremos juntarnos la semana que viene, alguien tiene que mandar ¿sí? Esa convocatoria, el para qué, el por qué, bueno, eso es muy importante. Y sí que es cierto, ¿vale? Que claro, aquí hablamos de experiencias, ¿no? Hablamos de práctica, ¿no? Pues viene su nombre, ¿no? De esa comunidad de práctica donde compartimos experiencias. Entonces, esas sesiones que comparten, esos momentos, esos minutos, esas horas que comparten, tienen que ser muy dinámicas y tienen que ser muy experienciales. Quiero decir que sí es cierto que habrá momentos para que yo, ¿vale? Como Cecilia, me ponga a hablar y mis compañeros de comunidad me escuchen, pero, como decía Igor al principio, hay que incluir elementos de hacer, ¿sí? De experimentar. Entonces aquí es importante que, pues bueno, que en ese compartir se introduzcan dinámicas propias de facilitación o de dinamización de grupos, ¿no? Técnicas creativas que permitan que las personas participen, ¿sí? Y en ese participar es donde van a compartir, ¿no? Y pues bueno, pues desde esa necesidad, ¿no? De que estén preparados y formados o formadas, pues bueno, pues en técnicas creativas de dinamización. Incluso en algunas comunidades de práctica se forman en procesos de design thinking, ¿sí? Bueno, pues todo eso, ¿vale? Pues esa persona que va a facilitar tiene que estar preparada. Evidentemente, desde un principio no lo vas a ver todo, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues la propia comunidad poco a poco, pues, bueno, pues se tiene que ir dotando de todos esos recursos, ¿no? Porque si no, al final es como, ¿no? Si pensamos ahora en las reuniones, ¿no? No es el hecho de ahora nos juntamos porque igual nos dispersemos, ¿sí? Pues porque no estamos preparados ¿no? Pues para dinamizar esa experiencia compartida. Y por lo tanto, pues bueno, pues nosotros también, ¿vale? Como impulsores, pues podemos facilitar, ¿no? El que esa comunidad, ¿no? Que además, ¿no? hemos impulsado, pues tenga las herramientas necesarias para que, ¿no? Pues para que puedan funcionar de forma adecuada y de forma motivadora, inspiradora, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Que también en ese compartir pues puedan salir nuevas ideas, innovaciones, ¿no? Experiencias y, por supuesto, relaciones. Esto me imagino que hace años era mucho más presencial, pero yo ahora, por ejemplo, como lo estoy llevando todo a era digital y soporte digital, también creo que es ahí otro reto, ¿no? Porque al final siempre cuando estás reunido en persona surgen más conexiones. Aquí ya sabemos todos que después de una hora la gente desconecta bastante, ¿no? Y está a sus cosas escribiendo a la vez y demás. Entonces también ese es otro reto, ¿no? O sea, yo todo mi trabajo es virtual, no veo a nadie nunca, porque todos mis equipos están en otras partes de España y me encuentro con ese reto, ¿no? Entonces, también con lo que tú dices, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Ágil, atractivo, para si haces algo en un evento que se apunte a la gente que quiera participar, o si tú estás lanzando comunicaciones, que haya esa interacción. Porque al final, pues todo recae pues, en herramientas digitales a día de hoy, ¿no? Ojalá algún día pues, volvamos y sea más fácil, pero por el perfil, por ejemplo, de mis futuros usuarios, están en diferentes sitios geográficamente y el soporte va a tener que ser digital. Sí, no sé si en el caso, por ejemplo, de Deusto y tal, que están físicamente, igual hay otras opciones, ¿no? Y es mucho más fácil, ¿no? Conseguir esa interacción, que la gente se cohesione mejor, que participe más. Yo ahí tengo ese hándicap, la verdad. Os puede ocurrir, es decir, que no hay... Pero nos pasa con clientes que tienen, pues, por ejemplo, empresas de seguros que están en el ámbito nacional y que tienen comunidades de aprendizaje en el ámbito comercial. Y son agencias y son oficinas que están en toda España. Entonces, es todo digital, ¿no? Evidentemente hay que introducir elementos que aquí hemos comentado, ¿no? De gamificación, ¿no? Es decir, hay elementos en los cuales también pues haya un reconocimiento de las actividades que se hacen de alguna forma para que no sea solamente, bueno, el hacer por hacer, sino que tenga ello un rendimiento o un elemento en el cual digas, has obtenido algo o estás reconocido como la persona que más ha aportado a las comunidades de tal. Para eso
claro, hay que cuantificar lo que va haciendo cada uno, ¿no? Son los indicadores de la comunidad, que también es clave, ¿no? No es solamente tener la comunidad por tenerla, sino tienes que tener unos indicadores para medir el nivel de actividad y de participación de la gente en esa comunidad para que además puedas tener elementos comparativos, etcétera, ¿no? Entonces, con esos indicadores se pueden entrar en elementos de gamificación muy sencillos, ¿no? Desde que en función de la actividad que van realizando las personas, cuanto más actividades de compartir o de participar, si comparto documentos, si participo en eventos, vas dando un elemento de puntos, entre comillas, que te permiten, pues no sé, pues lo típico, ¿no? Pues ser, pues como escalar una cumbre, ¿no? Pues yo soy un escalador y he llegado al campamento base, ¿no? Al campamento 1, al campamento 2, y soy ahora el mayor escalador del mundo que he hecho en las 7 cumbres, ¿no? Pues, bueno, pues esos elementos hay que ir introduciéndolos, sobre todo cuando son elementos muy, muy virtuales. La parte presencial ayuda mucho a lo que es la parte más de motivación. Y en este caso, al no haber ese elemento motivador, tenemos que buscar elementos digitales de motivación, ¿no? Es decir, pero bueno, independientemente, los indicadores tendrían que existir igual. Es que indicadores para nosotros, por lo menos, para saber cómo evolucionar para saber en qué situación se encuentra nuestra comunidad en ese gráfico que hemos mostrado. De hecho, evidentemente, toda comunidad de prácticas tiene, dentro de sus fases, ¿no? Y de su vida, ¿no? Pues hay que evaluar, es decir, para saber si realmente estamos consiguiendo el objetivo para el cual nacimos, ¿no? Y estamos consiguiendo ese resultado que estamos buscando o no, ¿no? Porque también la comunidad, propiamente dicho, aprende, ¿no? Y igual tiene que desaprender cosas que vienen aprendidas de otros entornos, ¿no? Porque muchas veces, creo que lo había comentado al principio, se confunde la comunidad de práctica con el trabajo en equipo, ¿no? Donde el trabajo en equipo pues puede haber muchas veces pues una esencia de jerarquía, ¿no? De muchas veces que hay, y claro, en una comunidad de prácticas no hay jerarquía que valga. La única palabra que vale, por decirlo de alguna manera, es ese rol del facilitador, ¿no? O facilitadora que va a dinamizar, pero todos, ¿no? Como una cooperativa, todos tienen la misma cantidad de votos, ¿no? Y la misma importancia, ¿no? Y luego, en el caso del entorno digital, que además con uno de los últimos clientes que hemos trabajado, una comunidad de prácticas, era enteramente, ¿vale? En el entorno digital, es necesario también, ¿vale? La utilización pues, de herramientas digitales que ayuden sobre todo a dinamizar las sesiones, ¿vale? Cuando, ¿no? Pues nos juntamos por el Teams, ¿no? Pues que no sea una conferencia, sino que, bueno, pues utilizar herramientas como murales, lienzos digitales, etc. Todo eso, ¿vale? Pues también forma parte de esas herramientas, ¿no? Que hay que incorporar, sobre todo cuando la comunidad de práctica sea virtual. Y siendo virtual, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, pues lo mismo que, no sé si lo había comentado antes Irune, ¿no? Que había un día que se celebraba las ideas, ¿no? Las mejores ideas, etc. Pues sí que, aunque una comunidad sea totalmente virtual, bueno, pues generar o aprovechar espacios que igual dentro de la organización se realizan a nivel, ¿no? Pues nos juntamos gente de muchos sitios, pues aprovechar también esos espacios para que las personas de las comunidades también puedan encontrarse físicamente, ¿no? Sin necesidad muchas veces de tener que generar un día para ello, que también, ¿vale? Que también puede ser beneficioso, ¿vale? Pues también se pueden aprovechar otros eventos que haga la organización, ¿no? Donde presencialmente se junten personas de diferentes delegaciones, zonas o países para poder, ¿no? Pues incrementar ese vínculo, ¿no? Entre las personas de la comunidad, ¿no? Un poco por ahí. Bien, seguimos, es decir, que tenemos media hora, ¿eh? Vale, sí, perfecto. Vale, un segundito que se me ha movido, vale, aquí. Vale, bueno, yo aquí lanzaba un poco, ¿no? el tema de, ¿no? Si quisierais impulsar una comunidad de práctica en vuestra área, ¿no? Pues cuáles creéis que serían los ingredientes que necesitáis, ¿no? Un poco, ¿qué pasaría si decidís la semana que viene impulsar una comunidad de práctica, ¿no? ¿Qué ingredientes pensáis que son indispensables, ¿no? Y qué forma. Nos los hemos estado comentando ahora prácticamente. Yo creo que igual ya. Pero bueno, lo que veáis, igual algunos se nos ha. Sí, los voy a poner aquí, ¿vale? Para un poco recordarlos, ¿vale? Estos serían un poco como,
bueno, pues los ingredientes, ¿vale? Los ingredientes de cualquier comunidad de práctica, ¿no? Que muchos de ellos han salido ya, ¿no? La confianza, importantísima, ¿no? Es decir, tienen que ser espacios donde las personas se sientan libres, ¿sí? De decir, de compartir, ¿no? Espacios compartidos, ¿no? Liderazgo de equipo, ¿no? Ese rol, ¿vale? Impulsor de las comunidades de práctica. Necesitamos, ¿vale? Valga la redundancia, tener necesidades compartidas. Es decir, si no hay una necesidad compartida, pues la comunidad de práctica, ¿vale? No funciona, ¿no? Que es lo que pasa cuando alguien dice, vamos a crear una comunidad de práctica de esto, y alguien, ¿no? Le dicen, pues te invitamos a que seas miembro. Y, ¿no? Y obviamos esa voluntariedad y encima igual esa persona no tiene esa necesidad de compartir sobre un tema en concreto, ¿no? Entonces, pues eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Modelos de autogestión, es decir, la comunidad de prácticas se autogestiona y se gestiona no por sí sola, ¿no? Lo que decíamos, escribe su propia biografía y es necesario que nosotros dotemos de las herramientas necesarias, ¿vale? Para autogestionar. Y sí que es cierto, ¿vale? Que como organización hacemos un seguimiento, ¿no? De cuáles son los resultados, pero no nos metemos dentro a decirles cómo tienen que hacer ni qué tienen que hacer, evidentemente, ¿no? Tiene que haber una apuesta ¿no? Por ese querer aprender, ¿no? Por ese deseo de aprender, ¿no? Y de intercambiar, ¿vale? También esos conocimientos y ese trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, estas son un poco las semillitas, ¿no? Que hay que sembrar, ¿no? Pues para que la comunidad, ¿vale? De práctica salga. Evidentemente, muchas veces todos no los podemos cumplir o no los cumplimos todos desde un principio, ¿no? Pero sí que es cierto que en el mínimo necesitamos esa necesidad compartida. Necesitamos un número, ¿vale? Yo he puesto ahí 5 o 6 personas, ¿no? Que puede ser de muchos más, ¿vale? Más miembros, pero menos, ¿vale? Pues igual, ¿vale? No funciona por el hecho de que igual al final, ¿vale? Se crean como pequeños petit comités, ¿vale? Que no es lo que queremos, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente tiene que haber un plan de trabajo, ¿no? Es decir, que la propia comunidad tiene que establecer un planning, ¿no? Ágil, sí, no a largo plazo, sino a corto plazo, ¿no? De cómo va a ir evolucionando, de qué vamos a ir haciendo y de esa manera, ¿no? Pues poder, ¿vale? Pues comenzar a andar, comenzar a compartir, ¿no? Y todo eso al final pues va a necesitar bueno, pues de un entorno donde se pueda, ¿no? Donde se pueda materializar todo lo que hace ¿vale? La comunidad. Por lo tanto, bueno, pues son cosas, ¿vale? A tener en cuenta. Y un poco también al hilo que lo ha comentado también María, ¿no? También hablábamos, ¿no? Bueno, de qué forma, ¿no? Pensáis que la transformación digital, ¿no? En la que estamos ahora también, ¿no? Ha influido en la forma de aprender, ¿no? Y cómo pensamos que las comunidades de prácticas también, ¿no? Pues pueden favorecer también esa transformación, ¿no? Digital, ¿no? Antes casi, bueno, yo no voy a hablar más, que siempre hablo yo. Venga, me callo. que digo, pues me estoy monopolizando aquí todo. Haces bien. Pero bueno, que tengo no inquietudes nada, y me gusta compartir, claro, pero oye, hay que hablar el resto. Si queréis, vamos. A ver, las comunidades de aprendizaje, las comunidades de prácticas llevan muchísimos años. Se ha hablado de ellas toda la vida. Muchos fracasos, muchísimos fracasos, también en la realidad. Hay que tocar madera y hay que ser claro, porque cuando hablamos siempre de colaboración, compartir y tal, a todos se nos llena la boca hasta que llega el momento de hacerlo. Y entonces, pues se diría que la clave está en la cultura, ¿no? Yo creo que un punto aquí en esta parte de transformación digital. Está claro que las comunidades de aprendizaje lo que bueno, parece que han vuelto a repuntar con la incorporación que parece que pues al no haber una situación física, porque al final decía, ¿para qué vamos a hacer una comunidad si nos vemos todos en la oficina, si hablamos no sé qué? Y parecía como que era redundar sobre lo redundado y no. Y bueno, pues preferían hacerse pues conceptos como open spaces o elementos de este tipo que no una comunidad. Que esa cultura de tener cada uno en su cajón lo suyo y no compartirlo, pues todavía existía, sobre todo más, ¿no? Yo creo que lo que ha influenciado esta situación actual
es que los elementos de colaboración se ven más importantes porque ya la presencia física ya no es tanta y por lo tanto nos tenemos que apoyar en las herramientas digitales para poder gestionar. Pero eso no tiene que perder el foco de la cultura que tiene que tener una organización para que esto funcione correctamente. La herramienta, la transformación digital, nos va a permitir, pues en la parte de las comunidades, el contar con muchos elementos. Decías antes, como habéis comentado, un repositorio de vídeos de buenas prácticas, unos comentarios, bueno, pues que yo he asistido a un curso y puedo dejar una presentación, el poder utilizar un Teams para juntarme ahora como 5 minutos y decir, mira, estuve en una charla el otro día y creo que estos elementos son claves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y en 5 minutos hacer que pues eso que has compartido, o dejarlo en el repositorio y ahí queda, ¿no? Como un elemento clave, ¿no? O una mala práctica, pues hicimos un presupuesto y fue fatal. Bueno, es decir, las herramientas como tales nos van a permitir guardar esa información. Pero no va a dejar de ser pues, una herramienta. Va a potenciar el uso, pero también hay que tenerlo en la justa medida. Como he comentado también, habéis comentado, no sé quién ha sido, que ha dicho que, bueno, que la gente ya está en 40 Teams. Uno más, si solamente lo vendemos como un Teams y lo planteamos como un Teams, pues probablemente a mucha gente pues, no le aporte mucho. Pero sí que hay que introducirle ciertos elementos, como hemos dicho antes, de engagement dentro de la comunidad, que no sean solamente un repositorio de documentos, porque entonces no es una comunidad. Pues no deja de ser un espacio compartido en el Teams o en el SharePoint o donde consideréis, o en el Google Docs. Seguimos, Ceci, que ya se ha dejado callados a todos. Sí, a ver, es cierto que la transformación digital no nos obliga a utilizar, ¿no? Bueno, no es que nos haya obligado, eso fue la pandemia, ¿no? Pero bueno, la transformación digital al final nos ofrece herramientas que sobre todo no para empresas deslocalizadas o con diferentes sedes o equipos deslocalizados, ¿no? Pues en muchas ocasiones, pues bueno, pues lo hemos visto con la formación más al uso, ¿no? El poder juntar físicamente a personas de diferentes lugares, pues cada vez se vuelve más complicado, tiene más coste, ¿no? Y pues bueno, pues el entorno digital nos brinda evidentemente herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y sí que es cierto que esta transformación digital, ¿no? Para las comunidades de prácticas, bueno, pues se ha encontrado con que, pues bueno, que esas comunidades de práctica que eran totalmente presenciales, incluso muchas de ellas se han convertido en totalmente virtuales, ¿no? Porque han encontrado herramientas y entornos que les permite seguir compartiendo, colaborando, ¿vale? Y demás, ¿no? Y eso también, bueno, pues de una forma también muy transversal, pues ayuda al desempeño digital, ¿vale? A desarrollar otras competencias digitales, ¿no? Que van a venir bien para el desempeño en general, ¿vale? De las personas que participen, ¿no? Entonces eso es importante. Y luego, pues bueno, evidentemente nos ofrecen herramientas para poder luego, ¿no? Gestionar todo ese conocimiento, no solamente de las comunidades de práctica, ¿no? Sino también, pues bueno, todo ese conocimiento que se produce, ¿no? dentro de la organización, ¿no? Y bueno, pues aquí... Sí. Por compartir un poquito también alrededor de este tema y tal, yo creo que también depende de... O sea, hay una fuerte connotación en relación con la cultura de la empresa, ¿no? Porque bien están aportando un montón de formatos y herramientas que nos facilitan. De hecho, nosotros también estamos en 3 sedes, entonces todas las reuniones que hacemos de comunidad, la mayoría pues, son en virtual, etc. Pero yo, aunque ponen herramientas para una serie de usos en formato virtual, no las estamos utilizando porque no les están solucionando cosas. Me refiero, por ejemplo, por poner un ejemplo, al tema de crear conversaciones, ¿no? Conversaciones que si no creamos una reunión ad hoc o una sesión o tal donde podemos hablar, todo el tema, todas las herramientas esas de canales, chats, etc. Y venga, vamos a crear un hilo de conversación. Eso en nuestra casa no se arraiga. Habrá igual organizaciones que sí, pues eso, crean hilos de conversación y van enriqueciendo, la gente va escribiendo y tal, pero por ejemplo en nuestra organización no ha arraigado, vamos. Yo creo que es un tema cultural quizá. Vale. Eso ya hemos dicho que es uno de los elementos clave de toda la cultura de las organizaciones y eso no se cambia de un día para otro, como ya sabemos. ¿No? Se puede ir haciendo, pero bueno, tampoco
nos podemos empachar O con no. herramientas o no. No, Bueno, No, que o tampoco sea, nos podemos nosotros empachar de nos gusta la herramientas. conversación presencial. O sea, presencial me refiero a viva, no un formato escrito donde alguien cuelga algo, luego otro responde más tarde y tal, sino somos de relaciones vivas. Entonces, por ejemplo, conversaciones de ese tipo pues no nos encajan. Igual no es nuestra herramienta, sino tenemos que generar otro tipo de conversaciones en otras herramientas que también son virtuales, pero que sean conversaciones vivas, no tan, por ejemplo. En nuestro Sí, caso que va ligado totalmente a la edad y el perfil del empleado. Claro, claramente sí. la gente joven interactúa porque lo lleva ya, lo trae de base, pero a partir de una cierta edad, vamos, les cuesta hasta conectarse a una videoconferencia y eso que nos se han visto obligados, ¿no? Muchos dicen, oye, avanza muchísimo gracias a la pandemia, pero avanzar muchísimo es entrar al chat. Ya que escriban, darle a responder, darle los emoticonos, todo eso ya cuesta bastante por el perfil. Y lo que decías, ¿no? Que a veces oye, la gente dice que ellos prefieren hablar, llamarse por teléfono, o sea, les resulta frío, ¿no? No ven esa parte interactiva atractiva, sino que les parece frío y que se tienen que leer muchas cosas y que les quita tiempo. Sí, es cierto que eso cuesta, es un cambio de comunicación y de canales que antes era hoy el teléfono y el mail y ahora tenemos abierto muchos melones, ¿no? Y la gente se pierde de tantos canales y tanta interacción. Pero bueno. Sí, por eso decíamos que las comunidades tienen que marcar sus reglas. Las reglas de juego, las reglas de comunicación, las reglas de... Eso lo decía, es la propia comunidad. Es el que tiene que determinar con qué canales va a utilizar, si va a utilizar canales tipo Teams a nivel de comunicación de canales de chateo o no, si van a ser sesiones de audio de videoconferencia. Bueno, todo eso hay que determinarlo. Porque no dejar todo abierto, porque al final, si no marcas ninguna regla de juego, el problema es que va a haber gente que decir, pues yo eso no quiero. No, pero ya lo hemos definido. Hemos marcado las 10 pautas de funcionamiento de esta comunidad. Es muy importante. Y a partir de aquí, pues todo el mundo que está en esa comunidad sabe las 10 pautas. Tiene que haber reglas. Entonces, probablemente, pues si ya sabes las 10 pautas cuando se incorpora a la comunidad, pues te utilizará ese canal, porque no le queda. Pues esa es la forma que ha decidido la comunidad de trabajar. Eso es. Sí, Te has puesto... sí. Adelante, Igor. No, nada, Ceci. Decía que te has puesto ahí delante de la presentación y me has dejado impactado ya. ¿Cuál? ¿Qué he puesto? Que estás delante de la slide y me has dejado impactado. Sí. Yo no lo veo, solo veo la slide. Y ahí. Ahora estás delante del Pues sitio. ha sido que ha hecho un clic ahí en la parte de las formas de visualizar. Sí, mi mamá me lo había puesto de fondo. Sí, eso es. ¿No? Estabas delante No. Tan así en primer plano no quiero. No quiero salir. Vale. Sí, bueno, al hilo de lo que comentabas, Irune, ¿vale? Sí que es cierto, ¿vale? Que corremos el peligro, pero bueno, esto también a nivel organizacional, ¿no? De un empacho de herramientas. Es decir, que cuando hablamos de herramientas, hablamos de dotarles de ese ecosistema, ¿no? Ellos tienen que decidir, como bien decía Igor ahora, ¿no? Decidir esas pautas, esos acuerdos mínimos, ¿no? de funcionamiento. Y luego herramientas, claro, pues quedarnos con las que sean más prácticas y no llenarnos de multitud de herramientas que luego no sabemos cuál utilizar, ¿no? Y se produce ese empacho, sobre todo, ¿vale? Cuando nos movamos mucho más en el entorno virtual, ¿no? Eso es importante. Es cierto que, ¿no? Como comentaba también María, bueno, la edad puede influir ¿no? Sobre todo cuando generamos espacios, no sé, pues una videoconferencia, ¿no? Donde nos juntamos y donde nos vemos y donde podemos interactuar y conversar, pues bueno, pues puede haber algunas veces, pues bueno, pues miedos, ¿no? A que se me vea por la pantalla, etc. Pero aquí jugamos un poco con esa voluntariedad de querer estar. Entonces, quien quiere estar normalmente no le suele importar, ¿no? Como digo yo, pues encender la cámara y aparecer. Sí que es cierto que en este funcionamiento virtual de las comunidades de práctica necesitamos, bueno, pues de esas también herramientas que dinamicen y que favorezcan, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues el poder interactuar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que igual que cuando hacemos una reunión de trabajo, yo no entiendo que alguien no tenga la cámara encendida, para mí no es
no es admisible, no es admisible porque cuando vamos a una reunión en físico nos vemos todos, con lo cual, ¿no? Y además si no es muy difícil interactuar. Evidentemente, las personas que participan en una comunidad de práctica tienen ¿no? también que asumir, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso hay muchas veces que esa persona con ese rol más de facilitador pues también tiene que ayudar, ¿no? A dinamizar y animar a que esas personas en el entorno virtual que pueden encontrarse, ¿vale? Algunas veces más incómodos, algunas veces no saben cómo funciona, ¿no? Bueno, pues bueno, tener ese rol, ¿no? de facilitar que las personas puedan participar de forma cómoda, ¿no? Y fluida, ¿no? Y eso es importante. Y también, ¿no? Nosotros como impulsores también, ¿no? Pues facilitar el conocimiento de las herramientas que se vayan a necesitar o que vayan a necesitar. Nosotros estamos un poco como a disposición de lo que la comunidad, ¿vale? Digo, entre comillas, necesite, ¿no? Para su buen funcionamiento. Porque evidentemente ellos deciden cómo funcionar, pero necesitarán recursos que tendrán, ¿no? Que solicitar a la, ¿no? Pues a la organización, a la persona, ¿no? Responsable a la que tengamos que pedir ¿vale? los recursos. Fijaros, antes hablábamos, ¿vale? Bueno, porque la siguiente pregunta, se me ha quedado aquí, porque sí que quiero enseñaros, ¿vale? A ver si estabais haciendo algo parecido en vuestras organizaciones, ¿no? Y si detectabais comunidades ocultas, que ya habéis comentado, ¿vale? Que sí, que ya tenéis algunas en funcionamiento. No sé si aquí al respecto queréis comentar algo, si queréis poner encima de la mesa alguna dificultad que tengáis con las comunidades a día de hoy. Yo es que todavía no ha arrancado del todo. Entonces, estoy esperando el feedback. O sea, estoy en el punto de que he lanzado un cuestionario, he preguntado varias veces, pero bueno, de momento no hay mucho movimiento. Entonces, bueno. Vale, de hecho, cuando vayamos, por ejemplo, a impulsar una comunidad de práctica, lo primero que solemos hacer, de hecho, es hacer un diagnóstico previo, es decir, oye, merece la pena que lo hagamos, tenemos esos requisitos, cumplimos con todo eso que pensamos que es necesario, eso es lo primero que hacemos, ¿no? Lo que hacemos lo que llamamos el momento precero, ¿no? De salida, ¿no? Vamos a ver si esto tiene algún sentido, porque igual, ¿vale? Pues no reunimos, no tenemos esa cultura, no hay necesidades compartidas, no tenemos, ¿vale? No sé, pues no sé, pues niveles de confianza deseables, etc, etc. Eso es ¿vale? Muy importante y a partir de ahí, ¿vale? Bueno, pues ya casi de forma natural, ¿no? Pues las personas se juntan y se organizan y van compartiendo, ¿no? Y lo que sí me gustaría, ¿vale? Que quería aquí enseñaros, ¿no? Hablamos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa, ¿no? Con lo que es la comunidad, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo dinamizamos, cómo hacemos, ¿no? Que funcionen? Evidentemente, partiendo ¿vale? de que tienen su objetivo, ¿no? Y tienen sus normas y sus acuerdos de funcionamiento. Bueno, pues se van a basar siempre, ¿vale? En metodologías, ¿vale? Le llamamos metodologías didácticas que podemos incorporar dentro de las comunidades de prácticas, ¿no? Como es el free learning, el aprendizaje colaborativo, ¿no? Y los juegos, los retos y la gamificación que hemos dicho antes. Porque son elementos motivadores, ¿no? Son elementos también, ¿vale? Que van a generar experiencias nuevas en compartir, ¿no? Tener formas diferentes de compartir. Además, asociarlo, ¿vale? A un reto. Bueno, pues eso, ¿vale? Va a motivar, ¿vale? Bastante, ¿no? Aquí, evidentemente, hablamos, ¿no? De qué metodologías utilizar. Pues bueno, pues hablamos de gestionada, reconocida, que sea libre, incluso, ¿vale? Hay alguna comunidad de prácticas que está incentivada, fijaros lo que voy a decir, de forma económica. ¿Sí? Es decir, hay alguna, ¿vale? Comunidad de práctica donde, bueno, donde se asocia a ese nivel de desempeño y a recompensas, ¿vale? De nivel económico. No es, ¿vale? No es para nada, ¿vale? Nosotros pensamos que se trabaja mucho mejor la motivación intrínseca que la extrínseca, ¿sí? Pero bueno, hay alguna comunidad de práctica que, bueno, pues que lo tiene ahí en ese plantel, ¿no? Tiene que ser multidisciplinar, bueno, presencial o virtual, ¿no? Bueno, pues todos los elementos que hemos dicho, ¿no? Y luego, bueno, pues recursos que podemos utilizar, ¿vale? Dentro de las comunidades de prácticas, ¿no? Pues podemos
incluir lo que llamamos elementos de autoestudio, ¿no? Pues, bueno, planes de trabajo, contenidos online, prácticas y laboratorios, ¿no? Otros recursos, ¿no? En forma de repositorio o más biblioteca, ¿no? Que podríamos llamar esa biblioteca digital. También podemos incorporar dentro de las comunidades de práctica, ¿no? Elementos como foros ¿vale? de dudas, los avances y los logros asociados a esa gamificación, ¿no? Conocimientos y recursos, evidentemente calendarios y actividades, ¿no? Es decir, la comunidad de práctica, además de ser partícipe de su propia existencia, también tiene, ¿vale?, que salir fuera, es decir, tiene que trabajar esa parte de salir al resto de la organización, incluso algunas veces de traspasar a la organización, ¿no? Y como decíamos antes, poder incluso hasta trabajar con el propio entorno, ¿no? que le rodea, ¿no? Entonces, es muy importante que haya calendarios, que haya actividades, es decir, que haya ese plan del que hablábamos antes, ¿no? Y que eso sea público para que las personas que igual en un principio no se han interesado, ¿no? Pues puede llegar un momento en que haya una actividad o un elemento que pueda servir de gancho, ¿no? Pues para que esa persona pues vea, oye, pues esto me interesa y yo también puedo contar cosas, ¿no? Y bueno, pues es una forma también de comunicación y de publicidad de la propia comunidad de prácticas, ¿no? Y luego, bueno, pues los otros elementos, ¿vale? De aprendizaje que hemos puesto, pues webinars y eventos, ¿no? Que la propia comunidad de práctica, ¿vale? puede celebrar, ¿no? Pues lo que es el webinar puro y duro, lo que llamamos los hackathons o los dojos, eventos, conferencias, pues, seminarios, open space, es decir, que también puede generar este tipo, ¿vale? de recursos, o puede utilizar este tipo de recursos. Porque si utilizamos siempre el mismo tipo de recursos, no sé, imaginaros, nos juntamos, hacemos un informe en un web, lo colgamos en Teams. Eso al final, ¿vale? Pues acaba desmotivando a los propios miembros y por lo tanto, ¿vale? Cuanta más variedad de elementos y recursos, ¿vale? puedan utilizar, va a ser mucho más dinámico, ¿vale? El proceso y mucho más motivado para las propias personas que forman parte de la comunidad, pero también son herramientas, ¿vale? Que nos sirven para sacar la comunidad, sacar esa comunidad, ¿no? al público, es decir, que sea conocida por toda la organización. No se trata de crear comunidades de práctica que se queden ahí enclaustradas y escondidas, porque al final lo que queremos es que eso también pueda servir de contagio para otras personas, para que la comunidad de práctica sea al final, ¿no? Algo, ¿no? Voy a repetir, otra práctica habitual dentro de nuestra organización para compartir el conocimiento, ¿no? Y hacerlo más de esa cultura, ¿no? Que forme parte de la cultura organizacional ¿vale? de la organización, ¿no? Pues estos son, bueno, pues elementos que podríamos... Vale, importante tener en cuenta que la forma, estamos diciendo que la comunidad de aprendizaje o las comunidades de prácticas va a ser un modelo de aprendizaje, pues está claro que va a necesitar de mucho marketing, sí. ¿vale? Para que realmente esa comunidad, primero, la primera que la elijamos bien, sabiendo que vamos a tener éxito sí o sí, que vamos a tener el esfuerzo suficiente. No empecemos con una comunidad que realmente dudemos. Porque los participantes, pues igual, por ejemplo, estabais comentando, ¿no? Comentado que vais a empezar con una comunidad de liderazgo con los managers. Analízalo bien. Analízalo bien si después estos participantes van a ser colaborativos, si van a participar, si realmente... O vas a tener que hacer tú un esfuerzo tal brutal y el éxito no está muy asegurado, porque que la primera comunidad no sea exitosa, pues no es bueno. No va a llevar el efecto contagio, esa comunidad semilla no va a servir de semilla para que el resto de comunidades hagan un efecto de imitación y funcionen de una forma similar y que hayan visto un éxito en una comunidad y puedan aplicar esas buenas prácticas de esa comunidad a otras comunidades. Es importante también, ¿eh? Sí, no, eso es muy, muy, muy importante. Esa semilla piloto tiene que ser casi, por decirlo de alguna manera, una especie de comunidad de práctica asegurada, ¿no? Porque al final va a ser el reflejo, ¿no? Es lo que vamos a proyectar al resto de la organización, ¿no? Y para que no ocurra ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Y esos pensamientos que hablamos para dentro de otro invento aquí ¿sí? De recursos humanos, bueno, esto va igual que lo del equipo de no sé qué que se formó, es decir, para evitar, ¿vale? esos pensamientos
voy a decir, irracionales o racionales en algunos casos, bueno, pues es importante asegurarnos más o menos el éxito de esa, ¿vale? De esa comunidad de práctica, ¿vale? Bueno, y también aquí, pues otros elementos que podemos, ¿vale? Utilizar para, bueno, para formar parte de esa comunidad, ¿no? De pues, conocimiento, artículos libres, bueno, wikis, aquí hay algunos, ¿vale? Que pueden aparecer, ¿vale? Los recursos y herramientas y luego las experiencias, ¿no? Esto no significa que todas las comunidades tengan que tener de todo, ¿de acuerdo? Pero sí que tienen que tener, bueno, pues elementos donde poder elegir, ¿vale? Pues para ver qué es lo que mejor se adapta, ¿vale? A su objetivo y a su forma de compartir. Y luego también pensar que todo esto que se comparte dentro de la comunidad también se comparte fuera de la comunidad. ¿De acuerdo? Es decir, que al final cualquier persona de la organización va a poder acceder a cualquier resultado, ¿no? A cualquier artefacto que se haya generado o cualquier caso de estudio o cualquier práctica, ¿no? Que se haya compartido en una comunidad, ¿vale? Pues tiene que ser accesible, ¿no? Y pública también para, bueno, pues para el resto de la organización, ¿no? Y evidentemente un gran esfuerzo, ¿vale? Un gran esfuerzo de comunicación, sobre todo, ¿vale? Con esa orientación cultural de las comunidades de prácticas que hay que hacer antes de, ¿vale? De echar a andar el proyecto, ¿no? Que las personas vayan calando un poco de qué va esto y sepan cuál es el objetivo, ¿no? Y por qué y para qué, ¿vale? Pues apostamos por las comunidades de prácticas, ¿no? Y eso es algo que hay que, antes de empezar a trabajar en una, hay que trabajar mucho desde el punto de vista de la comunicación bueno, pues con toda la organización, ¿no? Que no se quede en un... Eso es algo que están haciendo los de no sé dónde, o los de aquel departamento, o lo que están haciendo los de Huelva, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado, ¿vale? Al final. Se me ha quedado aquí esto atascado, así que voy a... Y os comparto una cosita, un ejemplo. Comparto un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, esto es un caso que hicimos real de un planning y un cronograma, bueno, cronograma, para lanzar una comunidad, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos en cuenta para lanzar la primera comunidad de una organización, ¿no? Tener en cuenta que es lo que se llama la comunidad semilla, es la comunidad semilla o la comunidad piloto, como queramos llamarle, ¿no? Es nuestra primera experiencia, entonces aquí marcamos pues unos timings, así orientativo, ¿no? Es decir, analizar un poco el contexto, los objetivos, cuál es el planteamiento de esta comunidad, con qué equipo y con qué equipos o personas se va a contar esta comunidad semilla. Pero en el primer mes tenemos que trabajar la parte de cohesión y visión de la comunidad, marcar esas reglas, es decir, el funcionamiento de procesos, cómo se va a estructurar, con qué objetivos. Preparar y formar desde el punto de vista que los dinamizadores tienen que estar preparados y formados. No solamente es pues lanzarla y ya está. Definir las tecnologías o tecnologías que vamos a trabajar y la plataforma y ya activar el lanzamiento de esa comunidad. A partir de ahí ya empieza ya con lo que es la propia dinamización, ¿no? La propia dinamización, si el tercer fase es un poco la dinamización de la propia comunidad, ¿no? El sistematizar la metodología de la comunidad, ya hemos marcado unas reglas, pero estas reglas no son fijas tampoco, ¿no? Es decir, la propia comunidad, como he dicho, es un proceso de retroalimentación y tiene que ir cambiando esas reglas porque ve que hay otras que son mejores, hay que ser ágiles, ¿no? Hay que buscar unos objetivos, cumplirlos y si no se cumplen, ver que hay que modificar para cumplirlos, ¿no? No es cumplir las reglas y no cumplir los objetivos, es cumplir los objetivos y variar las reglas en caso de que haya que cambiarlas, ¿no? Lanzamiento de esta red, de la red de la expandida de la comunidad de aprendizaje, etc. Y bueno, después en la última fase pues tenemos que ir ya viendo que si esta comunidad semilla ya está sistematizada y está operando, pues ya hay que preparar la activación de nuevas comunidades, ¿no? Es decir, hay que identificar otros grupos, preparar el lanzamiento, jornada de lanzamiento de estas comunidades, dinamizando las mismas. Y ya vamos a decir que en 2 meses nosotros tenemos que tener una comunidad, la semilla, funcionando y ya a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar. Si vemos que eso ya está funcionando, a partir del tercer mes podemos ya plantearnos el montar más comunidades, ¿no? El empezar a co-crear nuevas comunidades, ¿no? Un poco una orientación, un caso real de
con un cliente. Sí, trabajamos. A dejar de compartir. Pues yo creo que vamos a cumplir el horario al 100%, porque ya sabemos que seguro que tenéis otra videoconferencia a las 11 en punto, porque esto es muy habitual. Sí. El empacho habitual, sí. Que no te levantas ni al baño en toda la mañana. Sí. Entonces, pues agradeceros la participación. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición, ya sea por correo, por mail, tenéis nuestros datos de contacto. Os compartiremos el vídeo de la jornada junto con la presentación. Que habéis visto que tiene alguna slide más de las que esto, porque no os ha dado tiempo a mirar todo, pero bueno, son un poco algunas cosas que hemos hablado, pues que están reflejadas en la propia presentación ya. Y nada, cualquier cosa, pues ya como os he comentado, de parte de todo el equipo, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muy interesante, la verdad. Gracias. Y perdonad que un poco he acaparado ahí con tanta pregunta, pero bueno, me ha resultado muy interesante. Muy bien. Nos alegramos además de la participación, ¿no? Que también, ¿no? Pues mira, el desayuno podría ser otro recurso más para las comunidades de prácticas, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Un formato que podremos utilizar incluso dentro de las comunidades de prácticas, ¿no? Y bueno, como bien dice Igor, muchísimas gracias, ¿vale? Por haber asistido y participado, y bueno, pues estamos aquí para ayudaros. Nosotros tenemos este modelo de desayunos, tratamos temáticas muy específicas relacionadas con personas, con aprendizaje, personas, pues cada mes y medio pues tenemos un desayuno, pues algunas cosas os interesan más a unos, otros os interesan más a otros, pues bueno, un poco es nuestro formato. Un poco de ¿Tenéis colaborar. publicado en la web? ¿Eso lo tenéis? Sí. Vale. Sí. Es que bueno, a mí me llegó un poco de rebote a través de mi jefa y demás, no os conocía, pero bueno, ahora cotillaré ahí un poco en la web. Muy bien. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias y buen día. Gracias. Que tengáis buen día. Hasta luego. Vale, gracias. Chao, chao.